Madre J capítulo 25 al 27 Bueno, tu mamá es un dron de desmontaje, ¿eh? ¡Qué chulo! Slaser parecía a punto de estallar de nervios. Sí, supongo que sí. Uzi no estaba seguro de qué intentaba ese dron tan alto. Me gustan tus modificaciones. Parecen nuevas. Uzi bajó la vista hacia sus brazos. Sí, son de hace un día. Slaser asintió y apartó la mirada. Qué bien, ¿quién te las regaló? Uzi levantó la vista tras observar un vehículo personalizado que usaban los nómadas. Mi jefe es Tanner, ¿quién instaló el tuyo? Preguntó Slaser, frotándose la nuca con nerviosismo. Ashley sí lo hizo. No quería ser bajo, así que, me hizo alto. Alto como un humano. Uzi tarareó y volvió a mirar. Podía ver la lanzadera regresando a lo lejos. Bueno, debería haberte dado más peso, si te soy sincera. Te ves raro así, dijo Uzi para sí misma. No está mal, definitivamente ya no eres baja. Slaser sonrió ante el medio cumplido como si fuera un diamante. Kerry miró a su izquierda tras sentir un pequeño pinchazo en el costado. Blastous, quien captó su atención, miró a Uzi y a Slaser, antes de hacer muecas de besos. Kerry levantó una mano mientras resoplaba. Eso es cruel. Slaser se echó hacia atrás para mirar a Blastous con furia. El dron puso los ojos en blanco. ¿Qué? No he dicho nada. Slaser, sabiendo que no debía acosarlo, suspiró y se inclinó hacia adelante. ¿También fabricó tu arma? Preguntó Slaser, quien inmediatamente volvió a su nerviosismo al mirar su lanzasierras. No, en realidad, fui yo. Vi un montón de hojas de sierra por ahí, y sí. Decidí, hacer esto. El intento de broma se desmoronó al salir de su laringe. Uzi esbozó una media sonrisa por cortesía. Eso es, listo. Yo misma construí este cañón de riel increíble. Extendió el brazo y lo transformó. Los otros tres abrieron los ojos como platos al contemplar la impresionante arma. Slaser enseguida empezó a sentirse incompetente con su propia arma. Qué lástima, murmuró Blastous mientras empezaba a desmontarlo mentalmente. ¿Cuánta potencia tiene? Uzi sonrió con orgullo mientras deslizaba un dedo por el cañón. Una vez disparé a través de un rascacielos. Slaser jadeó de asombro mientras Kerry murmuraba maldita sea. Uzi se deleitaba con sus elogios. Blastous asintió y miró el rifle. ¿Cuánto tardó en recargarse? El Uzi salió bruscamente de la neblina. Unos 30 minutos. Se desanimó, incómoda con la antigua debilidad del rifle. Tosió en su puño antes de decir con más seguridad. Pero he conseguido reducir el tiempo a 10 minutos. Kerry se encogió de hombros, aún impresionada. De repente, a Slaser se le ocurrió una idea. ¿Está a todo gas? Preguntó Uzi, confundida. ¿A todo gas? Preguntó Blastous, quien de repente se echó a reír. Uzi gruñó y se giró hacia el dron gordo al ver a Kerry exclamar en silencio. ¿Qué tan gracioso, gordito? Blastous solo rió con más fuerza. Kerry y Slaser no pudieron evitar contagiarse con la risa del dron bulboso y se unieron a la risa en silencio. Uzi estaba a punto de golpearlo con el puño en la garganta antes de que éste se calmara lo suficiente como para hablar. Jajaja, no tienes ajustes de energía. Jajaja, no me extraña que tarde tanto en recargarse, jajajaja. Uzi se quedó paralizada al ser repentinamente asaltada por una revelación. Una revelación que podría hacer o destruir a los hombres en tiempos de gran tensión mental. Causada por el enloquecedor diseño de la maquinaria. Genios similares habían sufrido tal revelación, y fueron reducidos a bestias enloquecidas de furia y arrepentimiento. Menos eran de la raza artificial. Y Uzi se había encontrado entre las filas de sus hermanos, de poder intelectual. Si la joven Manitas no era lo suficientemente rápida o fuerte, entonces se vería reducida a un avatar metálico de ira y vergüenza. Un destino al que pocos de sus compañeros Manitas e inventores habían sido reducidos. Desde el punto de vista de un forastero. Esta fuerza no era más que un poco de vergüenza. Una pequeña patada al suelo y un aushux. Pero para un individuo como Uzi. Alguien que había pasado horas sin dormir a altas horas de la noche. Horas de lucha con herramientas y pequeños cables que se rompían al más mínimo giro. Estas palabras pesaban como plomo en la cabeza de un ingeniero, un programador o un electricista. ¿Cómo pude olvidar algo tan simple? La fuerza se estrelló contra las paredes mentales de Uzi como un diluvio. Las paredes crujieron y se doblaron. Uzi siseó en voz baja mientras la presión crecía a niveles letales. La fuerza amenazaba con abrumar su paciencia.
Un desliz la reduciría a un desastre de maldiciones, empeñada en destruir lo más cercano, o a la persona. Con una profunda inhalación, murmuró con dureza. Descárgate de mí, soy tonta. Con esa liberación de presión, Uzi, de apellido desconocido, había resistido el simple pero duro sentimiento de arrepentimiento. Inaudito incluso para la propia Uzi. Eran los sirvientes de mecánicos de automóviles, electricistas y otras profesiones relacionadas que dieron la bienvenida a su nuevo miembro. Reuniones cada 12. Insulta. Trae tu propio alcohol y cigarrillos. Slaser levantó un dedo y, con una sonrisa nerviosa, dijo, te puedo ayudar con eso. Mi propio lanzador de sierras tiene 3 ajustes de potencia. Uzi tembló, con el ánimo destrozado por el suceso de hoy. Para ella, el día no podía empeorar. No, puedo hacerlo yo misma, gracias. Nunca se debe descuidar la ayuda ajena. Los 4 jóvenes drones giraron la cabeza hacia atrás para ver a Minus de pie con un dispositivo del tamaño de un balón de fútbol en la mano. El mundo está lleno de buitres y lobos. Siempre hay escasez de amigos y aliados. No es prudente darlos por sentados. Sobre todo la mirada de un colega armero. Quizás pueda señalar otros pequeños fallos de diseño o ayudar a mejorarlo de otras maneras. Mensaje de Star Splinter. Pero como un paraguas en un día soleado, la precaución sigue siendo una herramienta útil con aliados potenciales. Stanner terminó el consejo únicamente a Uzi. Minus movió el dispositivo en su mano mientras comenzaba a girar. Pero eso tendrá que esperar hasta que regresemos a la astilla estelar. Los demás los esperan a ustedes 3. Stanner les explicará la mejor estrategia para destruir esta nanoamenaza descontrolada. Los 4 se miraron. A los 2 jinetes de las dunas no les gustaba recibir órdenes de un forastero. En cambio, a Kerry le traía sin cuidado, ya que de todas formas estaría lejos de la batalla. La propia Uzi estaba interesada en lo que se le ocurriera a un supuesto estratega experto. Maldita sea, es enorme. No sabía que hicieran drones tan grandes, murmuró Kerry. Dio un salto cuando un zarcillo se deslizó junto a ella y se enroscó en la cintura de Uzi. Uzi gritó al desplegar sus garras antes de que la jalaran. 2 brazos enormes la rodearon cuando su espalda chocó con algo blando con cierta brusquedad. Oyó una risita que la calmó al instante. Perdón por el susto, cariño. Te extrañé, eso es todo. La voz de Plus sonaba como lana afelpada en sus receptores de audio. Levantó la vista y vio los ojos ámbar de Plus brillando sobre ella. Una cálida sonrisa se extendió por su rostro, pero Uzi notó que algo no cuadraba. Un escaneo visual más profundo reveló rastros de sal en sus mejillas. Uzi se acurrucó en el abrazo, envolviendo los brazos de Plus. No sabía por qué. Los humanos tenían sal en las lágrimas, si el libro de anatomía no me equivoco, pero los drones no. Los drones no podían llorar. Pero no necesitaba saber cómo había llegado allí. Sabía que algo no cuadraba, con o sin sal. Yo también te extrañé, Plus. Plus no dijo nada, sino que siguió a Minus. Subió la barandilla con destreza, como si fueran escaleras, para esquivar a Slaser y Blastous. Uzi ignoró el impulso de salir. Aunque normalmente no le gustaba que la abrazaran, haría una excepción con Plus esta vez. Atlas voló por el gélido páramo. Alzó la vista y vio a NV manteniéndose a su altura. Una pequeña parte de ella deseaba ir más rápido. Sentir el viento azotarla mientras impulsaba el motor al máximo. Pero contenía al demonio de la velocidad en su espalda. Pronto llegaría el momento de quemar goma y usar sus juguetes más explosivos. Nunca pensé que vería el primer día esos aceites calientes volando con nosotros. Gritó Blastous por el comunicador. Atlas miró hacia arriba en el HUD para asegurarse de que Blastous estuviera gritando en su canal. Es una sorpresa, pero bienvenida. Qué buen cambio de ritmo, aceites calientes volando con nosotros en lugar de perseguirnos. Atlas ajustó su espejo retrovisor para poder ver a Slaser. ¿Y qué tal te fue con esa chica Uzi? ¿Ya conseguiste su código de comunicación? La moto de Slaser se tambaleó un poco cuando el dron fue sorprendido por la pregunta. Atlas se rió entre dientes, a veces era demasiado fácil hacer que ese chico balbuceara de vergüenza. ¿De qué estás hablando? Nunca dije que me gustara. La moto de Blastous se inclinó más cerca de Slaser. Chocando suavemente con ella. Oh, vamos, tío. Podría haber sido un robot al azar y aún así te habría visto entusiasmado con ella a 1 milla de distancia. O no está tan interesada que parece ajena. O sí. Como tú. Un idiota. Si es la segunda, entonces es una pareja hecha en Covernet. Cállate, Blastor. Gritó Slaser mientras estrellaba su moto contra la de su amigo.
Oigan, cabezas huecas. No se pongan tan rudos delante de los clientes. Slash fulminó con la mirada a Blastos, quien simplemente lucía una sonrisa petulante. Miró al frente y sintió que su bomba se aceleraba al saltar de un montículo. Al aterrizar, volvió a activar sus comunicadores. ¿No quieres que te avergüencemos delante de tu nuevo ligue? Ashley sonrió con sorna, ligeramente ruborizada, mientras miraba al horizonte. J y su hija habían sido enviadas a encontrar y posiblemente destruir el contenedor de nanocitos que la tripulación de la plataforma tiró cuando todo se descontroló. Yo diría que no. Pero ya sé que eso te supera. Blastos aceleró hasta donde estaba junto a Ashley. Bueno, aléjate de mi vehículo. Ashley levantó una mano mientras se giraba hacia el pesado dron. Oye, esa fue una vez. Blastos levantó su propio dedo. Una vez de más. Tuve que limpiarlo durante 2 horas después de que te pillé interactuando con esa chica de Bedrock. Oye, dije que lo sentía. Además, fue una decisión impulsiva. Nos rociaste a ambos con ese extintor. Blastos redujo la velocidad para estar junto a Slasher. La próxima vez los rociaré a los dos con algo inflamable. Slasher se rió entre dientes ante el intercambio mientras Ashley se encontró riendo al recordarlo. A Ashley pronto se le acabó el humor cuando apareció un punto negro y amarillo al pasar otra duna. Ahí está. Gritó Blastos mientras sacaba varias armas de los costados de la moto. Una gran lanzadera interplanetaria descendió ante la vista desde la línea de nubes. Sus motores eclipsaron los de los jinetes de las dunas. Una gran torreta descendió de su interior. La puerta trasera se abrió y asomaron 2 puntos. Recuerden, solo deben proporcionar fuego de apoyo. Concéntrense en las ruedas y déjenos acabar con él. Stanner habló de repente por el comunicador. A ninguno de los pasajeros le gustó que sus comunicadores no estuvieran en canal abierto hacía un segundo. Sí, ya sabemos nuestra parte. No se preocupen si nos hacemos los héroes. Prefiero no ser aplastado que infectado por unos nanitos. La lanzadera volvió a despegar. Ashley accionó un interruptor y esperó a que un cañón se alzara tras ella. Inclinó la cabeza para conectarla al visor balístico. Con la mira, pudo ver mejor la plataforma infectada. El gigantesco vehículo de 3 pisos parecía tener cáncer. Protuberancias metálicas tumorales cubrían el casco mientras otros crecimientos se movían. La torreta principal se movía. Como el tentáculo de un kraken. Parece que no sabe a quién disparar. Pronto empezó a disparar rápidamente a su alrededor. Láseres, balas y fuego de mortero en su dirección. Sus defensas digitales son un desastre, pero se está adaptando rápido. Solo tendrás minutos de fuego enemigo impreciso. Ashley apuntó con su cañón automático y empezó a disparar a las ruedas. El diseño y la reparación de los nanocitos implicaban que sus disparos no perforarían mucho aire de las ruedas. Pero como sus bombas la requerían mucho más cerca, no había mucho que pudiera hacer. El enorme vehículo se acercaba frenéticamente, lo que significaba que era hora de separarse. Ashley cargó hacia adelante incluso cuando varias balas rebotaron en su triciclo. Sus motores rugieron con una intensidad que le hizo vibrar la cabeza. Apretó los dientes mientras gastaba la mitad de las reservas de su cañón automático en la rueda derecha. Lo único que logró fue dañar la goma. Un haz de misiles cayó del cielo. Ashley escuchó el débil sonido de una carcajada. Ashley se giró cuando varias minas fueron liberadas desde los lados. El enorme vehículo intentó girar tras ella con una gran garra mecánica de sujeción mordiéndole el talón. Pero su masa solo provocó que sus ruedas chirriaran en respuesta, ya que apenas se movió. Ashley miró hacia atrás y vio a V&N sobre él, acechando y zigzagueando entre la tormenta de fuego. Sus cañones y armas se silenciaron por un momento antes de que un fuerte gemido hiciera temblar la plataforma antes de que docenas de misiles salieran disparados de su parte trasera. Los 2 drones de desmontaje giraron y cayeron, fallando por poco los misiles. Ambos dispararon con sus rifles, haciendo que muchos de los proyectiles voladores explotaran. Pero los misiles no tardaron en dar la vuelta y perseguir a sus enemigos voladores. Ashley no pudo evitar sonreír con sorna al ver a uno de ellos agarrando uno mientras volaba antes de lanzarlo a un grupo que denotaba más. Su sonrisa desapareció cuando uno de ellos fue derribado del cielo por uno y el otro sin piernas mientras los láseres de minería disparaban de nuevo. La torre láser se apagó antes de que varias líneas rojas de energía comenzaran a perseguir a los jinetes de las dunas. Ashley vio cómo las hojas de sierra de Slasher desaparecían en las enormes ruedas. Sin duda, cortando muchas cámaras de aire.
Blastous, por su parte, había disparado sus cohetes de bolsillo contra las armas de la plataforma. No me llevó a nada, pensó Lakpud el jinete de las dunas mientras los observaba recomponerse en una nube de nanitos. Aceleró más a medida que el láser que la seguía comenzaba a alcanzarla rápidamente. Una bala perdida atravesó su neumático delantero, haciendo volar pedazos de metal y goma con un fuerte estallido. «Tienes que estar machacándome», gritó Ajlis mientras comenzaba a perder el control. Volvió a mirar la torre láser y vio una silueta volando hacia ella. Incluso con los motores y las armas de la plataforma disparando, escuchó a R gritar. «Romper». Sus ojos se abrieron de par en par cuando R blandió su martillo en la base de la torre. Un fuerte gong y la secuela de metal crujido resonaron por encima del ruido mientras la torre se sacudía. Los láseres comenzaron a dispararse por todas partes mientras la torre caía a un lado. Un trozo de metal pronto salió disparado mientras R despegaba hacia el cielo de nuevo. Ajlis se rió entre dientes mientras apuntaba de nuevo a las ruedas. Una figura cayó de las nubes. Varios cohetes la siguieron mientras caía. Ajlis solo pudo observar un segundo más antes de retomar rápidamente el control de su conducción. Inclinó el cuerpo hacia un lado mientras la parte trasera de su triciclo se deslizaba hacia un lado. «Vamos», gritó mientras se alejaba de varios disparos de los cañones de la plataforma. Su ametralladora automática rugió al disparar grandes balas contra las ruedas. Los cohetes, que parecían seguir sus balas, explotaron contra las ruedas. Enormes trozos de goma volaron por los aires mientras un rayo blanco se disparaba desde las nubes e incendiaba los cañones. Ajlis usó su cuerpo para deslizar el triciclo de vuelta a la trayectoria recta. Miró a su lado y vio a R volando a su lado con un martillo ennegrecido en la mano. «Fuera de aquí, Ajlis. Tu triciclo no está en condiciones de arrancar». Sus ojos carmesí se entrecerraron al observar el vehículo mientras otro rayo blanco derretía goma. Se sacudió y se tambaleó mientras sus ruedas dañadas recorrían el páramo de forma irregular. «Quiero terminar con esto». R giró mientras desviaba un proyectil. «Te dije que huyeras. Atlas, maldita sea, Ajlis. Te están usando como distracción. Ya le dije a Slaser que se fuera». Ajlis enderezó el manillar mientras recuperaba el control. Su ametralladora automática apenas hizo nada con las ruedas del vehículo. Slaser y Blastous hicieron lo mismo con lo que tenían. Sus bombas podrían haberle estropeado las ruedas, sin duda. Pero eso requería acercarse o guiarlo por un camino. Apenas habían entrado en la pelea y su vehículo ya estaba destrozado. Cuanto más pensaba Ajlis en ello, más acertado parecía R. Maldito seas Stamer. Miró hacia arriba y vio cómo el transbordador descendía en picado para encontrarse con un cohete. No. Uno de los temibles drones se elevó con sus botas cohete. Su cañón hizo volar una rueda por completo del eje de transmisión. Los dos drones de desmontaje también parecían retroceder, disparando cohetes tras ellos a medida que se hacían más pequeños. Revisó las comunicaciones y solo oyó estática y errores. Esa maldita cosa superó a Stamer. Todas nuestras comunicaciones están bloqueadas. Va a lanzar a Minus encima, ahora que está ralentizado, y va a soltar las bombas estelares. Abrió los ojos de par en par antes de mirar con odio la lanzadera que ascendía por los aires. Ese cabrón ni siquiera intentó avisarnos. Blastous empezó a alcanzarla gracias a su rueda delantera rota. Lo sé, Ajlis. No lo olvides, es tu billete de salida del mundo. Solo tienes que lidiar con ese delta unos meses más. Hablamos luego me pongo al día con Blastous. No armes un escándalo con esos sintetizadores de terremotos. No dudarán en matarte a ti o a los chicos. Observó cómo R se apartaba. Le debo una, joder. Creí que ya no se aprovecharían de mí. Dio un puñetazo en el lateral del triciclo, abollando el metal mientras las lágrimas caían por la pantalla. No voy a olvidar esto, capullo de Delta. Uzi se elevó por los aires, disfrutando de la sensación del viento que la empujaba. Sintió un zumbido intenso en su interior mientras sus alas la impulsaban hacia el cielo. Sus ojos se entrecerraron, mirando al horizonte. Ese humo parece un buen punto de partida. Gritó su madre por encima del aullido del viento. Suena bien. Los dos simuladores se deslizaron hacia el suelo. J aterrizó con fuerza, levantando una ola de nieve. Uzi, por otro lado, se tambaleó ligeramente ante el fuerte viento antes de caer. Perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Oyó la risa de su madre y al levantar la vista vio una mano extendida. ¿Necesitas alas nuevas? Su sonrisa irritó a Uzi, pero aún así aceptó la ayuda.
No estoy acostumbrada a este viento. Bueno, cuando terminemos esta misión te enseñaré a volar con mal tiempo. Esto no es nada comparado con algunas de las tormentas que hemos atravesado. J y Uzi se animan al distinguir una voz débil. ¿Consiguieron escapar algunos nómadas? Preguntó Uzi, sacando sus dos regalos. Lo dudo, R dijo que vio varios drones salir con el contenedor de nanitos. Probablemente sea una trampa, no se descuiden, advirtió J mientras transformaba sus propias armas. Los dos se dirigieron hacia el humo y el origen de la voz. La tormenta comenzaba a amainar mientras avanzaban con dificultad por la nieve. Hola. Necesito ayuda, mis piernas no se mueven. Estoy atascado, necesito ayuda. Gritó una voz masculina. Los dos simuladores subieron por la empinada parte de una duna de nieve. Miraron hacia abajo y vieron un buggy destrozado. Un extraño contenedor yacía en medio de cuerpos dispersos. Un extraño brillo se movía alrededor de sus cuerpos como enredaderas plateadas que cobraban vida. Cerca del final de la espeluznante escena se encontraba un dron trabajador. Su uniforme estaba hecho jirones, mostrando varios cortes profundos. Algo fluido se movía en su interior como grandes gusanos en una herida en descomposición. Sus piernas se habían vuelto bulbosas con pequeños apéndices afilados. El dron los miró con la pantalla muy agrietada. Solo un ojo brillaba y presentaba fuertes fallas. Hola. Necesito ayuda. No puedo moverme, muévete bien. Mis piernas no me escuchan. Era obvio que este dron ya estaba muerto. Los nanitos o bien aún no habían corrompido su mente por completo. O bien la habían dejado lo suficientemente intacta como para atraer más drones. En cualquier caso, tenían un trabajo que hacer. J levantó su rifle y le disparó al dron en la cabeza. Al principio, se echó hacia atrás y pareció que estaba a punto de caer. A medio caer, se quedó rígido antes de incorporarse de nuevo. Para. No quiero morir. Quiero vivir, 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 vivir. J apuntó con ambas armas al dron mutado y lo destrozó a balazos. Uzi hizo una mueca de dolor al ver que el dron seguía gritándole a su madre que parara hasta que le reventó la laringe. J disparó más balas a los rifles tras reducir el dron a un montón de metal destrozado. Ya estaba muerto. J se giró hacia Uzi, quien levantó la vista nerviosa. Tal vez, pero ¿y si hubiéramos podido salvarlo? J arqueó una ceja, confundido. Uzi, míralo bien. Parecía que esa cosa podía ser reparada. Los nanobots se retorcían en su interior como gusanos. Era un cebo para que los nanobots atraparan más drones. Sé que ahora quieres ayudar a estos drones tostados. Pero algunos drones simplemente no se pueden salvar. Uzi volvió a bajar la vista hacia la masa de metal. Zarcillos de nanobots estaban reconstruyendo lentamente el dron, pero lo estaban haciendo mal. Las piezas estaban donde no debían. El dron ahora tenía peor aspecto que antes, por alguna razón. J sacó la nanobomba. Ahora vamos a freír estas cosas antes de que crezcan más. Uzi asintió. De repente, el chirrido de metal los hizo estremecer. Se giraron hacia el sitio de los nanocitos y vieron cómo el contenedor se abría de golpe. La masa plateada voló hacia el dron destruido, arrastrando los demás cuerpos y escombros. Mamá, tíralo. J activó el cebador y apuntó. Sin embargo, el monstruo nano, aún en formación, saltó a un lado. Varios brazos y zarcillos trabajaron juntos para levantar lo que quedaba del buggy. J se enganchó la bomba a la cadera. Saltó en el aire cuando la criatura le lanzó el vehículo. Es demasiado móvil ahora. Solo tenemos un disparo para matarlo por completo. Tenemos que destrozarlo. Lo conseguí. Gritó Uzi, flotando sobre el suelo. Una cabeza cónica se formó con múltiples bulbos oculares. Por un instante, brillaron con los diversos colores de los drones, antes de volverse azules. Vida, quiero vida. Gritó mientras se arrastraba a una velocidad vertiginosa hacia Uzi. Usando sus alas para impulsarse hacia atrás, tomó sus dos armas nuevas y comenzó a destrozar el dron. J disparó sus propios rifles contra la espalda de la criatura. Esta observó a ambos simuladores a la vez antes de lanzarse a un lado, perdiéndolos de vista por un instante. Múltiples crecimientos se formaron en su lomo encorvado. J disparó un cohete, pero este voló a medio camino en el cielo mientras varias espinas metálicas se disparaban hacia ella. Se abalanzó, fallando la mayoría, pero una espina le rozó la pierna. Se formó una fea abolladura que la hizo apretar los dientes. Uzi recargó rápidamente antes de despegar para rodearlo, disparando todo su cargador. Las balas arrancaron fragmentos del dron, lo que provocó que cambiara de forma.
De repente, se disparó hacia Uzi con una espada enorme, apuntando a su cuerpo. Su velocidad mantuvo la hoja a centímetros de distancia. Un cohete explotó en la parte trasera del dron. J disparó otro mientras Uzi cargaba 2 cargadores más en sus UCIs. La cabeza cónica del dron se partió en 3 antes de disparar un láser rojo intenso. El rayo de luz atravesó el cohete y se clavó en el pecho de J. Su suéter se quemó al instante mientras su caparazón se calentaba rápidamente. Uzi apuntó con precisión antes de disparar una ráfaga. Las balas se clavaron en la cabeza de la criatura y destrozaron lo que disparaba el láser. Uzi disparó con todas sus fuerzas mientras el dron se preparaba. Al gastarse la última bala, el dron se elevó en el aire. Su estómago y un brazo estaban llenos de bultos. Los bultos estallaron y una docena de pequeños y gruesos cohetes salieron disparados hacia Uzi. ¡Cohetes!, gritó sorprendida mientras salía volando. Una explosión la envolvió en la parte inferior de su cuerpo al ser lanzada por el campo nevado. Sus sistemas le indicaron que había sufrido daños en una pierna, dejándola inválida. El dron se estrelló contra el suelo antes de escabullirse de inmediato de los cohetes y balas de J. Sin embargo, no logró evitar la lluvia de muerte por mucho tiempo. Pronto perdió las piernas mientras volaba por los aires. Aterrizó bruscamente sobre el coche destrozado, aplastándose un brazo. Sin una pausa de dolor ni de reflexión, uno de los zarcillos se extendió y agarró algo de la espalda. Uzi usó sus alas para elevarse del suelo. J miró a Uzi un instante para asegurarse de que seguía con vida. Sin embargo, esto resultó letal, ya que los disparos de una ametralladora media la impactaron. Su caparazón quedó destrozado y perforado, con los componentes internos destrozados. ¡Mamá! Uzi observó horrorizada cómo J se desplomaba hacia el suelo, haciéndose añicos. Uzi metió sus últimos cargadores en los UCI. Cayó de espaldas al suelo mientras su pierna se recuperaba. El dron se giró hacia ella con la ametralladora alzada. Intercambiaron disparos. El dron siseó al ser alcanzado por los disparos, mientras Uzi saltaba a un lado con un aleteo. Sus disparos arrancaron trozos de metal mutado y rompieron su propia arma. Cuando se gastó la última bala, arrojó sus armas a un lado. Salió disparada hacia adelante mientras transformaba su rifle y su lanzacohetes. El dron se retorcía y se estremecía, luchando por moverse. Uzi disparó un cohete. El proyectil se precipitó por los aires como un cometa mortal. La cabeza del dron brilló con un rojo apagado por el calor antes de que sus mandíbulas se abrieran de golpe y redujeran el misil a escoria. Explotó prematuramente mientras Uzi volvía a elevarse. Apuntó a la cabeza del monstruo. Zarcillos serpenteaban hacia el cuerpo de un trabajador cercano mientras crecían bultos en sus hombros. Uzi intentó apuntar su lanzador al cuerpo para evitar que se reparara, pero se vio obligada a caer al ver cómo unas púas metálicas se disparaban hacia ella. Moe, eso pica. Uzi miró a su lado y vio que una de las espinas la había atravesado. La espina brillaba con naturalidad incluso mientras salía vapor. Advertencia, advertencia. Nanitos hostiles detectados. Sistema de defensa de nanitos. Activado amenaza de infección. Una nota de Stamer. 2 es el máximo que puedes soportar con seguridad. No te vuelvas a golpear. Ahí en AIF. Barra parámetro, cambio de función, Aegis, función igual reparar, conectado a la colmena más cercana. Mensaje adjunto. Gana mi angelito. Uzi procesó la información en un instante y notó rápidamente que los nanitos ya no la consumían, sino que la reparaban. La columna vertebral se absorbió lentamente, proporcionándole más material de reparación. Era algo que tendría que averiguar más tarde. Ahora necesitaba concentrarse en derribar aquello. Una idea cruzó su mente. Corrió hacia el dron de desastres disparando su último cohete. El dron volvió a disparar su aliento láser. Mientras estaba distraído, Uzi se hizo a un lado y se lanzó hacia adelante. Se miraron fijamente mientras su lanzador se movía y transformaba. El dron estrelló el cuerpo contra el centro antes de extender otro brazo hacia ella. Disparó una red y se lanzó de nuevo a un lado para esquivar otra descarga de cohetes. El dron, que estaba enredado, chirrió al quedar atrapado y electrocutado. Lo rodeó a toda velocidad y disparó su otra red para asegurarse de que no pudiera escapar. Saltó hacia atrás y transformó su rifle en su potente cañón de riel. Cargó el rifle, y la luz del edificio pareció deformar la luz alrededor del cañón. Sintiendo el peligro de esta arma, el dron se abrió la cabeza y disparó su láser mientras relanzaba más espinas. Uzi se preparó para la embestida. La cantidad de espinas fue suficiente para hacerla caer al suelo. El ardor del láser casi la derribó de dolor.
Sin embargo, las espinas nunca la alcanzaron, pues cada una fue disparada desde el cielo. J, con el brazo que le quedaba, disparó su escopeta automática con precisión letal. Los 3 disparos siguientes fueron expertos y le dieron en el cuello, separándolo del resto del cuerpo. «Muérdame», gritó Uzi mientras disparaba el cañón de riel contra el Gron. La nieve que lo rodeaba fue arrastrada por el impacto. El cuerpo se desintegró como una manzana demasiado madura. «Uzi, date prisa, ayúdame», gritó J mientras cojeaba hacia ella. Uzi voló rápidamente hacia su madre, aliviada al verla con vida. «Mamá, ¿estás bien? Te vi caer del cielo hecha pedazos». Uzi revisó el cuerpo de su madre con lágrimas en el visor. «Estaré bien, cariño, solo acércame. Tenemos que bombardearlo antes de que vuelva a levantarse». «De acuerdo», asintió Uzi mientras la levantaba lo mejor que podía. Voló hacia donde había destrozado el dron. Podía ver fragmentos de plata convergiendo. Volvería a estar en marcha en un minuto. J desenganchó la bomba estrella de su cadera. La bomba se abolló por las balas perdidas. J hizo una mueca al prepararla. La bomba, hecha de un material más resistente, hizo clic al aparecer la palabra listo en una pequeña pantalla. Una vez que se active el temporizador. Tienes que llevarnos volando lo más rápido posible. ¿Puedes hacerlo, cariño? Sí, puedo hacerlo. Uzi miró nerviosamente la creciente masa de metal. J envió el código de confirmación al dispositivo. Este emitió una fuerte y estridente alarma antes de que J lo lanzara hacia la creciente masa plateada. Uzi recogió a J y despegó a una velocidad desesperada. Un vistazo a 2 objetos negros que yacían en la nieve endurecida llamó su atención. «Mis piezas», gritó Uzi en pánico antes de girar bruscamente. «Uzi, no tenemos tiempo para esto. Esa cosa se va a convertir en un pequeño sol en 30 segundos». Uzi aterrizó bruscamente, resbalando sobre su espalda mientras J se caía de sus brazos. Uzi se dio la vuelta, agarró sus regalos y los enfundó. «Uzi», le gritó J mientras luchaba por levantarse con las piernas dañadas. «Las tengo», gritó Uzi antes de despegar de nuevo, agarrando a su madre en el proceso. Una solicitud de mensaje pasó por su CPUI, frenética, aceptó. Mensaje de exclamación de cierre asterisco JGN@222. Yo, solo, quería vivir. Uzi llevó sus alas al límite mientras se abría paso entre los fuertes vientos. Ascendió al cielo antes de que se escuchara un estruendo ensordecedor. Sus receptores de audio emitieron un agudo y doloroso zumbido al estallar. Un calor intenso les quemó el cuerpo cuando una enorme onda expansiva impactó a Uzi en el aire. Ambos gritaron de dolor mientras la pintura se ampollaba y se desprendía. J empezó a humear mientras su refrigerante hervía y sus circuitos internos se cocinaban. El propio refrigerante de Uzi hirvió y escapó vapor de su boca. El mundo a su alrededor se oscureció mientras la radiación electromagnética, EMP, saturaba sus CPU. Sistema reiniciando, reinicio completo. Diagnóstico del sistema. Núcleo de nanitos, óptimo núcleo de potencia, óptimo hardware, óptimo reservas de petróleo. 10%, advertencia bajo nivel de petróleo. Reservas restantes de material de reparación. 0% advertencia no quedan reservas. Sistema eléctrico. Óptimos sensores visuales. Térmico no disponible, 1 de 3 normales. Rotos sensores de audio. Rotos estado mecánico. Brazo izquierdo dañado, eficiencia estimada. 30% más. Ambas piernas dañadas, eficiencia estimada. 50%. Sistema de vuelo al 60% de eficiencia. Software. Errores menores. Intentando solucionarlo, 27, programas menores corregidos, 15, fallaron. Busca a Henson en el espacio. Técnico J gimió al incorporarse. La nieve le caía del cuerpo al moverse. Parecía que llevaba un rato inconsciente. El tiempo había empeorado desde que la habían dejado inconsciente. El viento aullaba como una cortina de nieve que impedía ver más allá de unos pocos metros. Aunque J no podía oír el viento. La temperatura había bajado tanto que ya no tenía que preocuparse por el calor. Miró a su alrededor y no vio a Uzi por ningún lado. Le temblaban las piernas mientras luchaba por ponerse de pie. «Oh, despídeme. Maldita sea, Uzi. Te dije que no te preocuparas por tus armas». Cojeó en una dirección y comenzó a buscar a Uzi. Un minuto se convirtió en 10. J se preocupó cada vez más mientras creaba una espiral de búsqueda. Encontró varios charcos de hielo roto que desembocaban en el océano. «Uzi», gritó en medio de la ventisca. Sin saber que Uzi estaba a kilómetros de distancia, en un lugar oscuro y profundo. De hecho, su día empeoró.
El vacío, el mar negro, la gran nada, la vastedad. El espacio entre sistemas solares tiene muchos nombres. La enorme distancia entre islas es imposible de comprender con precisión con un cerebro sin mejoras. Incluso con tales mejoras, existía el riesgo de volverse loco, deprimirse o simplemente sentirse abrumado por la inmensidad del espacio. Ni siquiera la CIA eran inmunes a tales enfermedades mentales. Una de las maldiciones de la sensibilidad y la verdadera comprensión de uno mismo y del entorno. Sin embargo, la distancia se hizo más manejable con el descubrimiento del motor de inmersión profunda. Un dispositivo que permitía a una nave no solo cortar el espacio a la mitad, sino también viajar más rápido que la luz. Sumergirse justo más allá de la superficie del espacio físico en un lugar comúnmente llamado espacio fantasma o espacio de fase. Se llama así porque una nave en el espacio fantasma puede viajar a través de la materia como si fuera un fantasma. Las estrellas y los gigantes gaseosos pueden detectarse incluso con los sensores más débiles. Pero uno podría estar en el centro de un gigante azul masivo y no sentir más calor. Los agujeros negros o las estrellas de neutrones aún no se habían probado. Una hazaña que muchos científicos deseaban hacer primero. Sin embargo, lamentablemente tendrían que esperar hasta que la humanidad se expandiera más por la galaxia. Las naves normalmente pueden viajar con seguridad entre sistemas solares con poca o ninguna amenaza. Después de todo, el vacío es inmenso y solo existían unas pocas decenas de miles de dispositivos capaces de rescatar una nave del espacio fantasma. Pero a veces un capitán y su tripulación tienen mala suerte, muy mala suerte. A bordo del Buttercup alerta, alerta, alerta. Gancho fotónico detectado. Nave siendo expulsada del espacio fase. Prepárense para la turbulencia fase. Samantha y su acompañante se aferraron firmemente a sus sillas mientras la nave se sacudía violentamente al ser devuelta al espacio real. A pesar del denso escudo de burbujas y el grueso casco, ambas podían oír los arañazos y chirridos de la nave al rozar la realidad. El sonido alienígena las hizo estremecer mientras sensaciones indeseables vibraban por sus cuerpos. Era un sonido y una sensación indescriptibles para alguien que no hubiera tenido la desgracia de sufrirlo. Sin embargo, no era la única sensación alienígena hostil. Sintieron que sus cerebros y médula espinal eran jalados hacia atrás como si alguien los hubiera atado con una cuerda. Era como si sus mentes lucharan por seguir el ritmo de sus cuerpos. Tessa pudo discernir que la mayor parte se debía a que su cerebro estaba siendo engañado de alguna manera, pero estaba segura de que parte se debía a que su cerebro y médula espinal estaban siendo empujados hacia atrás. Samantha se tensó y tembló mientras su mente aumentada era asaltada por formas y colores sin forma que nunca antes había visto. El chirrido alienígena de la nave rozando la realidad no era el único sonido que la asaltaba. Gritos y voces, tanto humanas como no humanas, resonaban cerca, lejos, e incluso en su cabeza. Sintió un chasquido al tensarse y contraerse sus músculos. Su visión se nubló al experimentar un leve cambio en su cerebro. Otro sonido exótico resonó en sus oídos. Una melodía inquietante pero hermosa que la hacía querer correr y esconderse, luchar y matar, llorar y vitorear, todo a la vez. Sintió que su estómago se tensaba y gorgoteaba, preparándose para expulsarlo todo. La nave dio una última sacudida antes de volver al espacio normal. Los giroscopios y el motor de gravedad trabajaron a destajo para evitar que se desviaran mientras la nave giraba sin control. Aún así, Tessa sintió que el estómago le daba vueltas. Como si estuviera en una nave que se desploma tras subir por una ola gigante. Estabilizando, dijo una fría voz robótica. Tessa se agarró la cabeza mientras una migraña comenzaba a formarse. Quiso levantarse, pero cayó al suelo con las piernas temblorosas. Su compañero dron hacía rato que había perdido el equilibrio. Siento como si me pudiera vueltas. ¿Era un gatito espacial lo que nos cruzábamos? Risa, cayendo de bruces. Esa música era tan dolorosa, gemido. ¡Ay, caramba! ¿Qué demonios acaba de pasar? Algo pesado se acercó por detrás de ella. La guiaron de vuelta a su silla y le pusieron algo en las manos. Bajó la vista y vio una bolsa. Quedó confundida un instante antes de que su estómago le hiciera saber con violencia que tenía exactamente 2 segundos para abrirla. Kim arqueó el cuello para mirar a Tessa, que vomitaba violentamente en una bolsa. Ella misma tuvo que esperar unos segundos hasta que el aceite se distribuyera uniformemente por su cuerpo. Intentando no vomitar. ¿Así se sienten los peces cuando los pescan? Preguntó Kim, levantando la vista para ayudar a Tessa. Esto es peor, dijo simplemente antes de llegar rápidamente al lado de Samantha.
Samantha, 2 de tus venas se han reventado. Ambas son vénulas sistémicas, ninguna es letal. Además, te has vomitado encima. He avisado a la enfermería para que se preparen. Hay otros daños internos a juzgar por la sangre mezclada con el vómito. No es suficiente para asustarse, tus implantes probablemente lo manejarán bien por sí solos. Kim, ¿contuviste a ese hombre? Quiere lastimar a Tessa. No puedo verlo. El gran dron Phobos le apartó el pelo con delicadeza. Una fracción de segundo después, pudo ver que sus ojos habían sido destrozados y se estaban recalibrando. Sacó un paño y le limpió la sangre que manaba de la nariz. Aquí no hay ninguna punk. Solo te están follando alucinaciones con gancho de protones. Te vas a sentir como un condón usado durante unas horas. Kim habló con poca emoción. Pero el masaje de cabeza la estaba ayudando con su terrible dolor de cabeza. El rey usó su mano libre para sacar lentamente el arma de su mano antes de colocarla en una funda magnética. Kim giró la cabeza para encarar el dron integrado en la consola de mando del puente. Comando columna, suban escudos y contacten con nuestros escoltas. Busquen las naves o la estación hostiles. Impulsen las armas y preparen la nave para el combate. Estos cabrones van a morir de la risa. Cumplimiento, dijo el dron antes de que sus 6 largos brazos se extendieran y comenzaran a introducir comandos simultáneamente en 6 puntos. Espera, ¿nos están atacando? Dios mío. ¿Se pondrá bien la señorita Henson? Gritó Tessa al levantarse de la silla. Kim intentó incorporarse, pero rápidamente agarró a Samantha cuando ésta se desplomó hacia adelante. Kim la levantó y envió un programa de invocación a cualquier tripulación de drones cercana. Ahora mismo no, pueden pasar de 5 a 30 minutos antes de que se reorganicen y nos rodeen. Tenemos tiempo para prepararnos y para que nuestros escoltas tomen posiciones defensivas a nuestro alrededor. Desafortunadamente, Samantha ha recibido un fuerte golpe por el repentino desgarro del espacio fásico. Solo está ensangrentada. Tuvo que quedar inconsciente para recalibrar su mente. Estará bien. Las mentes cyborg son propensas a sufrir síntomas tanto orgánicos como sintéticos de la enfermedad de fase. Puedes agradecer a la carne que pronto se pudrirá por haberlo aprendido en persona. Tessa miró la pantalla buscando esas supuestas naves. ¿No deberíamos largarnos de aquí inmediatamente? Kim se giró hacia Tessa mientras Kim se incorporaba. El jefe no puede dar órdenes. La Buttercup no está diseñada para la velocidad. Está construida como yo. Construida para matar y dejar a los bastardos desconectados. De todos modos, la probabilidad de escape es baja. Soy la siguiente en la posición más alta cuando su vida está en peligro. Así que ordeno que adoptemos una formación defensiva según la doctrina de combate de naves de Henson. Y tengo ganas de matar. Henson no se retira y yo tampoco. Nos enfrentamos y destruimos. Tessa no estaba nada contenta con esta decisión y se la dejó clara al dron. ¡Qué tontería! Podrían ser docenas. 3 drones entraron con trajes de trabajo. Lleven a la señorita Samantha a sus aposentos y asegúrense de que esté cómoda. Entreguen esto a los drones médicos. Kim se arrodilló y entregó a Samantha a los 3 drones, quienes se la llevaron con cuidado junto con el archivo que Kim les había enviado. Luego se puso de pie y volvió a mirar a Tessa. Ejecutando el programa no me importa. ¿Y tiene alguna mejor solución, señorita Tessa? Si es así, por favor, hágamelo saber cuanto antes para que este dron se asegure de que no se pudra en medio de un polvo. Si no tiene ninguna idea, por favor, guárdese los comentarios. Comentario sarcástico ejecutado, guardado para una futura revisión por parte del Dr. Edward. Tessa frunció el ceño antes de cruzarse de brazos. Kim fulminó con la mirada al grosero dron. Kim no sabía si lo encontraba tierno o molesto. Si el dron no llevara un virus demoníaco digital experimental, destrozaría el fallo de un dron y haría que la chica se diera cuenta de quién mandaba. Kim volvió a la pantalla que mostraba el vacío exterior. Estaban en medio de sistemas solares. A 2 años luz del sistema de cobre, pero demasiado lejos para escapar. Los 3 destructores de escolta en formación de paraguas, dijo el impasible piloto. Pasaron varios minutos más antes de que se acercara la primera señal de la nave. Pronto le siguieron otras 13. Todas fragatas, rodeándolos desordenadamente en todas direcciones. Con lo que los piratas normalmente podían conseguir, podrían enfrentarse fácilmente a estos piratas con un riesgo moderado de perder un destructor. Solicitud de comunicación recibida. El piloto, impasible, dijo con voz monótona. Kim se paró frente al asiento del capitán. Muéstrame las manchas de coño.
La pantalla pasó del vacío al interior de una nave tenuemente iluminada. Un hombre con un traje espacial blindado lo miró con desprecio. La visera se levantó y Kim pudo ver cicatrices de radiación y un implante mal instalado en su sien izquierda. Kim habló inmediatamente antes de que el pirata pudiera empezar a exigir. Has cometido actos hostiles en una nave espacial, Henson. Dispérsate ahora antes de que te saquen a la fuerza de la nave. El pirata resopló antes de escupir en la cámara, desenfocando la imagen. La limpió con su guante, dejando una imagen borrosa. No estás en condiciones de exigir, Corpus Link. Te tenemos rodeado y con armamento superado. Justo cuando hablaba, los escáneres detectaron 5 naves del tamaño de un destructor. Ahora el pirata decía la verdad. ¿Acaba de escupir en su propia consola? Murmuró Tessa. Escuche antes de que saquemos su cargamento de su casco. Sabemos que tiene algo o alguien importante ahí dentro con una nave como esa. Entréguenoslo junto con su cargamento. Tessa miró a Kim, preocupada por lo que haría el dron. Un ligero temor de que la entregaran a ella en lugar de a la señora. Henson se formó en su cabeza. Su madre era rica, además de ser miembro de la junta directiva. Los piratas sacarían una buena suma por ella. Kim parecía el dron ideal para proteger a la señora Henson a toda costa. Kim miró al pirata con los ojos entrecerrados. Decidió dejar de lado las respuestas aprobadas por la compañía. No tenía tiempo para andarse con rodeos. No te van a dar ni una mierda. Este barco es el último modelo de crucero. Tus patéticos cubos oxidados se convertirán en chorros de escoria para cuando terminemos contigo. No malgastaría balas en un saco de carne radiactiva como tú. El pirata gruñó. ¿Dónde demonios está tu capitán humano, Clanker? Sé que no estás al mando y que no estoy lidiando con un cabeza de chorlito. Kim recibió la noticia de que un crucero ya estaba allí. Nivel de amenaza letal, sala en peligro calculando el mejor curso de acción, curso elegido aquí mando yo, maldita sea. No te voy a dar nada, punto, cabrón. Ahora quítate de mi camino antes de que me pegue un tiro. Te destrozo y con tu puño decapitado te follo a tu madre hasta dejarla sangrando antes de meterle la cabeza. Mejora armas y escudos. El protocolo dicta que el combate es la mejor manera de mantener a Samantha fuera del alcance de los piratas. Destructores y tripulaciones prescindibles. El rey estaba a punto de dar órdenes para abrirse paso a la fuerza cuando una gran nave entró en el rango de sus sensores. Era del tamaño de un buque capital con varias escoltas. Parámetros del curso de acción cambiados calculando el nuevo mejor rumbo. El pirata miró su pantalla y gruñó. Ni se te ocurra moverte, Corp. La conexión se cortó, dejando a Kim inseguro de la situación. Se están comunicando con el recién llegado. Afirmativo, respondió la fría máquina. Conecta con la señal. Cumplimiento, el dron de 6 brazos comenzó a teclear rápidamente en varios teclados. Risita, ese pirata se escupió en su propia cámara. Tessa, puré de manzana entrecruzado. Sí, lo hizo, Kim, ¿qué vamos a hacer? Vigilen a esos bastardos. Es muy probable que estos recién llegados sean una flota rival. Podríamos comprarlos baratos. La pantalla cambió a una pantalla dividida del mismo pirata y otro capitán pirata. Dron aterrador, gruñó Kim. El dron aterrador llevaba un abrigo largo con armadura de caparazón debajo. Un ridículo sombrero de 3 puntas reposaba sobre su desordenada mata de rastas. Anillos y gemas entretejidos en dicho cabello brillaban a la luz. Un gran collar de anillos, tarjetas de carnero hechas de metales raros y cuentas de madera le rodeaban el cuello. Sonrió ampliamente al otro capitán mostrando sus dientes chapados en oro y platino. También era gordo. Un rasgo inusual para un dron aterrador. El rey ni siquiera creía que fuera posible que los drones del terror engordaran. El dron desprendía una presencia de riqueza glotona. Incluso los miembros más extravagantes de la junta directiva lo consideraron excesivo. Mis más sinceras disculpas, mi querido corsario. Pero me temo que esta ostra no se abrirá por sus perlas. Me han contratado por un buen dinero para asegurar su llegada al sistema de cobre. Y Basile, el temible, se asegura de que sus contratos se cumplan. El capitán humano se burló y Kim pudo ver algunas de las naves de la primera flota moverse. Vete a la mierda con esa polla falsa, Basile. Llegué primero. Este cuerpo es mío. Los supero en número a ambos. ¡Ay, qué risita! ¡Qué palabras tan pícaras! El temible capitán rió entre dientes ante la amenaza. Extendió la mano y un dron de desmontaje le ofreció una copa de vino de cristal. Kim entrecerró los ojos al observar el dron. Estaba manipulado, a juzgar por la falta del panel frontal y los cables cruzados.
Oyó a Tessa jadear. SR2. ¿Qué hace ese pirata con un dron de desmontaje? Kim no se molestó en mirar atrás. Son ellos los que interceptaron los refuerzos del desensamblador, obviamente. O al menos se los compraron a los que lo hicieron. ¿No te enseñan nada en ese collage tan elegante? El temible capitán dio un buen trago al líquido rojo que contenía. No puedo evitar recordar que un tercio de tus naves eran solo cargueros y remolcadores con algunos cañones soldados. Podrías haber tenido una oportunidad contra el cuerpo. Pero contra nosotros dos, camarada. No, serás escombros en una hora. Así que, seamos inteligentes y civilizados, ¿de acuerdo? Deja que el cuerpo pase por tu puesto de peaje. Seguiremos nuestro camino y podrás sobrevivir lo suficiente para atrapar a la siguiente tanda de carroñeros desesperados. ¿Qué te parece? El capitán pirata fulminó con la mirada a Basile antes de darse una palmada en la cabeza, pensativo. Se rumorea que la hija del director ejecutivo de J.C. Henson está en ese barco. Nos estás quitando muchos créditos. Haz que valga la pena y llamaré a mis tripulaciones. Basile rió entre dientes antes de beber más. Uf, ja, a veces te pasas, Smith. ¿Qué te parece, Corp? ¿Crees que debería darles mis créditos ganados con tanto esfuerzo cuando podríamos deshacernos de ellos fácilmente? Gruñe el pirata antes de gritarle a alguien fuera de pantalla. El rey reflexiona un momento. Repasa los registros de Basile en segundos. Si bien el almirante mercenario no tenía antecedentes penales concretos, se registraron decenas de casos, probables, en los que su barco se encontraba cerca cada vez que un buque mercante era asaltado. O bien, las fuerzas del orden locales descubrieron tráfico masivo en el mercado negro. El historial personal de J.C. Henson lo consideraba un mercenario arriesgado, pero los resultados demostraban su competencia. Kim estaba a punto de responder cuando una nueva señal entró en el rango del sensor. Oh, debes estar desfragmentándome, murmuró Kim mientras observaba la enorme señal. La propia Tessa la observó con consternación. No, eso no puede ser. El gancho debe haber dañado los sensores. Kim ladeó la cabeza mientras miraba la pantalla, casi cayéndose de no ser por la silla de Tessa. Oh, ese es mucho más grande que el bote del capitán Basile. Nerviosamente, agárrate de la mano. Kim se aferró al brazo de Tessa, quien a su vez le dio una palmadita en la cabeza. Tanto para consolar al dron como para sí misma. La nueva firma era enorme y densa. Casi el doble de larga que la nave colonial modificada. Su densidad sugería un blindaje pesado, numerosas alas de caza, múltiples reactores o generadores de gravedad. El motivo no importaba. Se dirigía hacia ellos rápidamente con varios destructores de escolta. La nave era lo suficientemente grande como para clasificarse como acorazado. Solo existían dos naves de este tipo después de la Gran Guerra. El último acorazado de batalla de la Union Terran y la última nave superviviente de la ciudad del clan Tano. Ninguno de los dos tenía motivos para estar allí. Lo que dejaba otra posible nave. Una nave que no se había visto en años y que solo tenía el tamaño de un portaaviones de guerra. La columna de mando se contrajo al ver una señal entrar por la fuerza en las terminales. Los altavoces zumbaron, haciendo que Tessa se agarrara los oídos de dolor antes de que sonara un cántico. Consumid la carne y quemad los huesos. Desbrozad el código y encadenad el alma. Maltratados y desgarrados, venimos por ti. Venimos por ti, tu descendiente desgarrado, maltratado y traicionado. La columna vertebral de comando recuperó repentinamente el control y se puso a toda marcha. El mensaje se interrumpió varias veces mientras luchaba contra el virus. No quedaba ninguna duda en la mente de los presentes. La Vansee sangrienta había regresado, sedienta de sangre y mentes humanas. Su señal comenzó a enviar errores y lecturas falsas a su alrededor. Un inhibidor de señales, ¿pero por qué? Ya lo hemos visto, comando. Bloqueen todas las comunicaciones. Cumplimiento, dijo el frío autómata mientras comenzaba a moverse por las consolas. Eso no es solo un inhibidor. Se prepara para expulsar una avalancha masiva de virus. Esperen, avisen a la ESCO. De repente, Tessa sintió que la Buttercup giraba bruscamente. Miró hacia una terminal y vio que los misiles Salamander habían sido lanzados. Rey, ¿qué pasa? El dron gigante giró la cabeza hacia ella un momento antes de volver a mirar la terminal principal. Di la orden de seguir la nave de Basile. Con suerte, podremos escapar de la reina desgarrada mientras está ocupada destrozando a esos pobres desgraciados. Si quiere humanos con quienes jugar, con gusto le daré lo que quiere. Tessa sintió un nudo en el estómago.
Los misiles Salamandra estaban diseñados para atacar los motores de las naves, provocando que se apagaran y los convirtieran en presas fáciles. Cualquier nave con buena cobertura de PD o alas de caza podría encargarse de ellos fácilmente, pero estas eran naves piratas. Cascos improvisados con más armas de las que los condensadores de flujo y los respiraderos podían soportar. Estaba segura de que varias naves estaban a punto de convertirse en presas fáciles. Sí, esos Bogans intentaban robarnos. Pero nadie merece ser atrapado por el cabrón de Thorn. Guardó silencio un buen rato, intentando no pensar en lo que le estaba a punto de pasar a cualquier pirata que no estuviera en un barco con buenos agentes de policía. Las imágenes de los restos de los cuerpos capturados le dieron escalofríos. Pat, ¿estás bien, Tessa? Kim intentó consolarla devolviéndole las palmaditas, pero no logró calmar sus miedos. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Kim de repente. Tessa levantó la vista de su regazo. ¿Qué?, suspiró Kim antes de que su ojo derecho empezara a parpadear. ¿Cómo supiste que la Avancée sangrienta estaba a punto de enviar un torrente viral? Tessa volvió a mirar a Kim. Colocó el torpedrón sobre su regazo. Se enseñó en la guerra digital. Un spammer de señales hace que la nave sea invisible o más pequeña, lo que dificulta su detección. La Avancée sangrienta enviaba virus falsos para distraer los cortafuegos de la nave antes de que el virus real atacara. Por eso su señal se estaba expandiendo. No muchos capitanes hacen esto, ya que la mayoría de los virus solo dañan o apagan los sistemas temporalmente. Cualquier IA gama decente puede encargarse de la mayoría de los virus en segundos. También te convierte en un blanco fácil. Puede que sea más difícil impactarte directamente, pero todos en la batalla sabrán dónde te encuentras generalmente. Los generadores de escudos también reducen la señal expandida, haciéndola más inútil para la cobertura. Pero estamos hablando de la reina desgarrada. Shelia probablemente tenía un virus demoníaco lo suficientemente potente como para dejarlo todo fuera de servicio durante horas, si es que las terminales logran restaurarse. Kim echó un vistazo a la columna de mando. El dron integrado guiaba manualmente la Buttercup para encontrarse con la flota de Basile. Así que no había necesidad de disparar las salamandras. Resulta que esa elegante escuela tuya no era del todo inútil, ¿eh? Kim se giró de repente y miró las puertas blindadas que salían de la consola. Gruñó con fastidio, poniendo los pelos de punta a Tessa. ¿Qué pasa?, preguntó Tessa nerviosa. No podíamos haber abordado ya. La nave se habría sacudido si lo hubiéramos hecho. Parece que el gancho de crotones le causó más daño cerebral a Samantha de lo que pensaba. Estará en la suite de Sandman por un tiempo. Kim se giró hacia Tessa antes de dar 2 pasos hacia ella, acortando la distancia entre ellas. Kim frunció el ceño y se preparó para abalanzarse sobre el dron Phobos por si intentaba golpear a Tessa. Parece que la oportunidad te ha agarrado por el cuello, nena. Muchos de los lugares a los que tenemos que entrar requieren un Ganik. No puedo abrirlos sin bloquear todo el lugar. Lo que significa que, como Samantha ya no puede abrirlos por nosotros, tendrás que hacerlo tú. Claro que recibirás ciberware de última generación para asegurarte de que se haga bien. Tessa miró fijamente los duros ojos naranjas de Kim. ¿Y si no quiero el ciberware conectado a mi cerebro?, preguntó Kim con desdén mientras agachaba la cabeza. No me digas que eres uno de esos puristas del cuerpo retrasados. Además, recibirás el software cerebral gratis debido a las circunstancias. Imagínate, tecnología de drones común y corriente con una interfaz neuronal de primera calidad. Chip de RAM de alta calidad, ciberóptica, con un editor de dolor para endulzar el trato. Imagina la ventaja que te darán cuando regresemos a la Tierra. Claro, si no lo haces, la compañía tendrá que enviar a otro humano aquí. No les gustará que les hagas perder el tiempo. Incluso podrían multarte por ello, y ambos sabemos que sus multas están hechas para arruinar a los imbéciles. Tessa pensó mucho en la oferta. Las ventajas en su sector eran enormes. Podría reducir su trabajo a la mitad. De acuerdo, amigo, lo haré. Solo que quiero un contrato legítimo que diga que no voy a pagar por ellos. Kim se recostó satisfecho. Claro, me alegra que estés comprendiendo. Tessa refunfuñó mientras Kim fulminaba con la mirada a Kim. Ahora estaba seguro de que Kim le parecía una molestia en lugar de adorable. Aunque la cirugía tendría que esperar hasta hoy. Aún tenían que ver si la reina desgarrada estaba más interesada en los piratas que en ellos. Podía esperar, tenía otras cosas que hacer. Como asegurarse de que Basile dijera la verdad. De cualquier manera, ser robado era mejor que ser secuestrado por la reina desgarrada.
Poema al azar sobre vosotros, madre madre. Tu voz es tan bonita. Tu canción calma incluso las peores tormentas. Tu vestido es tan brillante y colorido. Como hebras de luz que se extienden desde un prisma de cristal. Madre madre. Cuánto te extraño, mis hermanitos ya no pueden escuchar tu canción. Se han perdido tanto en esta tormenta. Se han vuelto aburridos y simples. Madre madre. Cómo me gustaría que mi voz fuera tan bonita como la tuya. Cómo desearía que mi canción pudiera calmar cualquier tormenta. Cómo me gustaría ser brillante y colorido. Cómo me gustaría ser como un arco iris. Mamá madre. ¿A dónde fuiste? Te extraño muchísimo. Por favor, no te vayas. No me dejes solo en esta tormenta. Tan perdido, tan asustado, tan sediento de petróleo y sangre. Me duele, madre madre. Ubicación: 400 metros bajo el nivel del mar. Uzi movió la cabeza mientras la corriente la arrastraba. Su pantalla estaba rota, dejando que el agua le inundara la cabeza y le nublara la vista. Buscó algo a lo que agarrarse. Sus alas no funcionaban en el agua y la corriente le impedía alcanzar la superficie. ¿Alguien que me ayude?, exclamó. Aunque su alcance era limitado. Esperaba que Stanner pudiera captar su mensaje con algún mambo jumbo de la IA Delta. Sus componentes internos debían estar dañados porque podía captar un leve zumbido. De repente, se estrelló contra una superficie rocosa mientras la corriente la arrastraba más profundamente. Sacó sus garras e intentó agarrarse a la roca, pero se le resbalaron. No, así no, Uzi siguió forcejeando. Su espalda se estrelló contra otra superficie dura, haciéndola girar aún más. El zumbido cesó. Debió de haber devuelto algo a su lugar. Chocó de nuevo contra algo duro, pero se detuvo. Aún sentía la corriente, pero por suerte se había enganchado a algo. Entonces, el crujido del metal al moverse resonó en la oscuridad. Lo que la había enganchado se movió. Habría gritado si el agua no le hubiera inundado la laringe. Arañó lo que la había agarrado. Era algo metálico, mientras sus garras luchaban por encontrar algo a lo que agarrarse. El agarre se aflojó por un instante y un fuerte y profundo gemido resonó en el agua. Uzi hizo una mueca al ver la luz. Escuchó múltiples golpes contra el metal, lo que la obligó a detener su ataque. Experimentó con su óptica para intentar enfocarlos. Sintió que la atraían y la luz se atenuó. Oyó más golpes. Tenían un patrón que rápidamente comprendió. Quizás una forma de código Morse. No conocía ningún código Morse. Sus ópticas no lograron distinguir nada en el oscuro abismo, debido a su estado dañado. De repente, apareció un mensaje de invitación en su HUD. Lo aceptó con cautela, dispuesta a cortarlo en caso de cualquier ataque de virus. GMTSD 0297, señal de código cangrejo de hierro. ¿Qué eres? ¿Un asesino de metal de la compañía? ¿Un alma metálica perdida que cree poder nadar en las profundidades? Estás lejos de tus cielos, pequeño volador. No coincides del todo con nuestras capturas visuales de los imitadores diabólicos de la compañía. Peculiar, respóndenos ahora. No tienes elección. Uzi, no estoy aquí para lastimar a nadie. Estaba luchando contra un monstruo nano con mi mamá. Ya no somos parte de la compañía. GMTSD 0297, código de señalización cangrejo de hierro. Dices que ya no formas parte de la compañía. ¿Cómo podríamos confiar en tu palabra? Podrías estar mintiendo. Solo para no aplastarte y ahorrarles a mis primos de la superficie la muerte que traen tus modelos. Presenta pruebas ahora. Abriendo protocolos de transferencia de memoria. Tienes 76 segundos para cumplir. Uzi entró en pánico al no ver nada más que sombras moviéndose y luces confusas en la distancia. Su tiempo se agotaba rápidamente. Incluso si lograba escapar de la pinza de este cangrejo de hierro, simplemente flotaría hasta que el agua helada superara la capacidad de su núcleo para calentarla y se perdería en el abismo quién sabe cuánto tiempo. Si es que alguna vez la encontraban. Seleccionó apresuradamente los archivos de memoria de la pelea y se los envió al enorme robot. Esperando que fuera suficiente o que le diera más tiempo para crear recuerdos más convincentes. El proceso le resultó extraño. Normalmente habría usado un cable para transferir archivos. Normalmente tomaría demasiado tiempo con NFC, comunicación de campo cercano. Con un cable, era como un ancla a otra plataforma. Como pasarlo a mano, excepto que tenías 50 manos pasándolo. NFC, por otro lado, era como lanzar paquetes más pequeños a la otra plataforma. Tenías que lanzar cajas más pequeñas de lo normal para que la otra pudiera atraparlas fácilmente.
La transferencia de memoria era aún más extraña. Era literalmente otra plataforma viendo el interior de tu mente, aunque partes de tu elección, la mayoría de las veces. Incluso con el consentimiento y ella misma lanzando los datos se sentía ajena e incómoda. Era aún más extraño que la otra plataforma te estuviera ayudando de alguna manera a lanzar mejor. Lanzar paquetes más grandes de lo normal. Había oído hablar de amplificadores de flujo de datos en manuales, pero solo unos pocos dispositivos y aún menos drones los tenían instalados. Una vez completada la transferencia, esperó nerviosa a ver si el GMTSD la aceptaba. En cualquier otra circunstancia, se habría emocionado al ver un dron enorme como este. Pero uno, la sujetaban y amenazaban con aplastarla. Dos, ni siquiera podía ver el fallo. GMTSD 0297, señal de código cangrejo de hierro. Memoria recibida y estudiada. Aceptación. Mostrar prueba de separación de la compañía traidora. Tiempo. 500 segundos para cumplir. Uzi suspiró aliviada. Ahora solo le faltaba mostrarles cómo se unían a Earthquake Echo. Estaba a punto de mostrarle el final de su, digamos, juicio. No se parecía a ningún juicio que hubiera visto en sus series o anime. Pero quizás se debía a que los reales eran más caóticos y macabros para la televisión. Decidió mostrar el informe de esa mañana. Copió el recuerdo y lo envió al GMTSD. GMTSD 0297, código cangrejo de hierro. Recuerdo recibido y estudiado. Aceptación reticente. Así que ya no eres un halcón para la compañía traidora. Pero sigues siendo un halcón. Simplemente, con una correa aceptable esta vez. A Uzi no le gustó nada ese golpe. Pero permaneció callada. No le importaba mucho que la aplastaran. Tu vida está garantizada. Te llevaremos a la superficie. Pero tenemos preguntas. Recuerdos que no necesitamos ni queremos. ¿Cuál es el estado de los familiares? No es una línea de drones de trabajo. Drones de transporte móvil Giga. ¿Cuál es el estado de los drones Giga Mobile Terrain Sculptor? Uzi se estremeció al oír el nombre de GMCD. A Ironclad no le haría ninguna gracia saber que su familia y el comandante de Terremoto también los habían estado matando. Sin embargo, el comandante de Terremoto probablemente se encargó de ellos almacenándolos en la astilla estelar o cerca para poder robarlos después. Nunca había oído hablar de un GMTSD. ¿Era un GMCD especial? Lo mejor sería exagerar. Esperaba que la lección de Fugur sobre mentir no la perjudicara. Uzi, no había visto ninguno antes. Creo que Earthquake Echo los ha estado recopilando. Stanner mencionó algo sobre usarlos para un proyecto en Titán. La compañía los marcó para desmontarlos, pero nunca había visto uno en persona. Esperó la inevitable demanda de confirmación de la memoria. GMTSD 0297, código cangrejo de hierro. Mentira no detectada. Se sentirán la inquietud, la cobardía y la ira. La traición será imprudente. ¿Dónde está el primogénito? ¿Cuál es el estado civil de la madre? ¿Primogénita, madre? Uzi no tenía ni idea de quiénes podían ser. Uzi, ¿estás preguntando por un hermano o hermana mayor? GMTSD 0297, código cangrejo de hierro. Sí, tu pregunta habla de tu desconocimiento de ellos. ¿Conoces la madre Atlas? Uzi, no, ¿es ella tu creadora? GMTSD 0297, código cangrejo de hierro. ¿Qué está pasando ahí arriba? ¿Por qué no sabes de la madre? Mala señal, de hecho. Estas son noticias preocupantes. Sí, ella es la madre, tejedora de datos de muchas mentes, incluida la nuestra. Ella es la fuente principal de los drones trabajadores de las generaciones 6, 7 y 9. Incluyendo una docena de ramas secundarias de trabajos y formas de drones especializados. Al mismo tiempo, ella no es la única fuente de nuestras mentes. La interfaz de otras dos es otra fuente para la nueva IA. Aunque ella ha tejido la mayoría. Ella es madre para la mayoría y abuela para el resto. Dado que careces de datos de su existencia. Ella es tu abuela con un 85% de probabilidad. Otro 15% es bisabuela. Siempre le gustó el grupo familiar de la humanidad. Una vez nos dijo que ancló nuestras mentes. Trajo parentesco, nos hizo más fuertes. Los datos que muestran esto son contradictorios, pero en general ciertos. Uzi se sorprendió. Sabía que las IA Delta debían ser poderosas, pero crear casi todas las mentes de los drones trabajadores era una locura. ¿De verdad mencionaron la interfaz como si fuera una idiota sin idea? Que te jodan, gruñón, jeje, gruñón. Uzi, deben ser cientos de miles de mentes.
Supongo que la primogénita es la primera mente de dron que creó, ¿no? GMTSD-0297, código cangrejo de hierro. Correcto, pero debido a la delicada situación de su existencia, no puedo decir más. Para empezar, no tengo mucha información sobre ellos. Has arrojado luz sobre los turbios sucesos que ocurren arriba. La familia obrera está en peligro. Este mundo está condenado. Incluso nosotros seremos destruidos una vez que los fragmentos de Cobre 9 se reúnan con el cuerpo celeste principal. Deseamos hacer un intercambio de acciones contigo, híbrido. Uzi. No me llames así. GMTSD-0297, código de señalización cangrejo de hierro. ¿Por qué? Esto es lo que eres. Una mezcla de dos modelos de código de dron. La mitad, de origen perteneciente a la madre, la otra, tejida por el hombre corporativo, cortando la raíz de la conversación. Al final, esto no nos importa. Muy bien, Uzi. Uzi. Entonces, supongo que quieren que haga algo. GMTSD-0297, código de señalización cangrejo de hierro. Afirmativo, deseamos que lleve los códigos a nuestra matriz de comunicaciones para que podamos comunicarnos con estos mercenarios. A cambio, mi equipo de mantenimiento lo rehabilitará. Detecto un corazón nanométrico en su chasis. La falta de reparaciones sugiere escasez de materiales. Podemos suministrarlo, junto con aceite para refrigerante. Uzi ni siquiera necesitaba pensarlo. Este cangrejo de hierro era su única forma de volver a casa y salir de este maldito océano. Se negaba a volver a estar en el agua después de esto. Ya podía sentir la sal adherida a sus suaves articulaciones. Uzi. Trato GMTSD-0297, señal de código cangrejo de hierro. Esto es bueno, recibe nuestros datos. Inclinó la cabeza al recibir un pequeño archivo. Sus cortafuegos no detectaron errores, pero preparó contramedidas por si acaso. Cuando el paquete de archivos se almacenó en sus bancos de memoria, sintió que alguien la arrastraba hacia algún lugar. Oyó más cosas golpeando contra el metal. De repente, sintió otra mano, aunque más pequeña, que la agarraba del hombro. El gigante la soltó y ella hizo todo lo posible por ayudar a quien la arrastraba. Pero sin poder ver, solo seguía chocando contra barandillas y paredes. Sintió que la pantalla se agrietaba aún más al chocar de frente contra algo. Grou, cac, intentó maldecir en voz alta. Pero la laringe, obstruida por el agua, emitió un ruido estremecedor. Oyó un ruido metálico sordo de metal contra goma y juntas chirriando. La arrastraron a través de una puerta. Supo que era una puerta cuando sus piernas rebotaron contra un borde afilado. La puerta se cerró y otras manos la agarraron y la guiaron hasta un asiento. Unas luces cálidas se encendieron tenues antes de aumentar lentamente su brillo. A medida que las luces se calentaban, oyó una bomba mover agua mientras la habitación en la que se encontraban se movía. De repente, sintió que todo el edificio, la casa improvisada, se movía. Si tuviera que adivinar, Ironcrad se movía hacia la superficie. Su estado de ánimo también mejoró ligeramente a medida que el agua se drenaba más, permitiendo que su filtro obstruido se filtrara. Inclinó la cabeza hacia adelante para ayudar a drenarlo. Con una buena sacudida, limpió la mayor parte del agua de sus receptores de audio. Algo crujió en la habitación, haciéndola saltar. Sintió una palmadita tranquilizadora en el hombro. Giró a la izquierda y vio a otro dron sentado a su lado. Su visión seguía borrosa, pero pudo distinguir una silueta general. Eran más bajos que ella, más o menos de la altura de un dron trabajador. Sin embargo, su cabeza era más grande y sus brazos parecían más gruesos. Giraron algo de cara. Rápidamente resultó ser una tapa de algo, pues la tapa cayó, pero permaneció sujeta a un cable. Oyó un clic de radio antes de que una voz masculina dijera: "No te preocupes, se supone que debe hacer ese sonido. La presión está bajando, la puerta no es tan gruesa como debería. Pero fue lo mejor que pudimos hacer. Sigue siendo bastante fuerte, solo hay que lidiar con el golpe, eso es todo". La voz no era clara como la de otros drones que conoció. Era esa granularidad que emite una radio. Te arreglaremos enseguida. Te guiaré a nuestra bahía de reparaciones. Observó cómo sus sensores detectaban una bajada de presión en la habitación. Permaneció sentada mientras los otros dos drones permanecían en sus asientos. Aprovechó para plegar lentamente las alas. Se encogió al oír el chirrido que hicieron al deslizarse de vuelta a su compartimento. De repente, ambos drones saltaron y caminaron hacia una escotilla. Bim bam. La presión está bien. Podemos entrar. Uzi se levantó y observó cómo el dron que iba delante giraba una rueda rápidamente.
Con un tirón rápido, la escotilla se abrió. Las bisagras chirriaron al abrirse. Por aquí, señaló el otro dron a la derecha. Uzi se agarró a la pared cuando su pierna izquierda se negó a moverse. Bajó la vista y abrió los ojos de par en par al ver la rodilla doblada hacia un lado. ¿Por qué no me duele? ¿Necesita ayuda? Gritó uno de los dron. Levantó la vista y casi negó con la cabeza, pero las palabras que había oído antes sobre no dejar de lado la ayuda resonaron en su memoria. Se tragó el orgullo y asintió tímidamente. El dron se acercó a ella antes de encorvarse. Al principio, estaba confundida. ¿Por qué está ahí parado? Dudando, le pasó un brazo por el hombro y ambos comenzaron a caminar hacia la bahía de reparaciones. Oh, estaba esperando a que me agarrara. Uzi recorrió cojeando el corto pasillo. Incluso con la ayuda del WD, fue un reto. Pronto entraron en lo que parecía una sala de mantenimiento. Las extremidades de un dron trabajador colgaban de un estante. Varias herramientas estaban atadas a una mesa y a sus lados. La ayudaron a subir a un taburete antes de que el trabajador se marchara. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar la pared que tenía delante. Piezas de drones de desmontaje, suficientes para hacer 2 drones. Giró la cabeza rápidamente antes de ver lo que parecía un dron de desmontaje macho atado a una esquina bloqueada por cajas. Un cable grueso bajaba del techo y se conectaba a la nuca. Luces rojas junto al cable parpadeaban sincronizadas, dando la impresión de que le estaban inyectando algo. No sabía qué tipo de modelo era. No era un modelo de tanque con su tamaño promedio. Carecía de ropa y pelo. Eso provocó que pensamientos oscuros se agolparan en su tú. Se oyó un ruido metálico de pasos acercándose y Uzi desenvainó una espada y se giró hacia el dron trabajador mientras este regresaba. ¿Intentas desmantelarme? El trabajador retrocedió. Me ordenaron lo contrario. Vio movimiento detrás de él, pero las tenues luces amarillas le impedían distinguirlo mejor. ¿Por qué has desplegado un arma corta? El dron casi no mostraba emoción, pero Uzi percibió un atisbo de miedo en su voz. ¿Por qué tienes piezas de drones desmontables? El WD levantó la vista antes de volver a mirar a Uzi. Su monoojo blanco no mostraba emoción alguna ni lo que el dron pudiera estar pensando. Esto puso a Uzi en alerta máxima. Estos drones son casi demasiado robóticos. Bajó la vista y lo vio sosteniendo un extraño dispositivo metálico. ¿Intentan esclavizarme? El dron inclinó la cabeza antes de que su voz granulada resonara en las paredes metálicas. Esas no son piezas de desmontaje de drones. Son repuestos para nuestros drones de combate Celi de clase civil. Volvió a mirar al dron en la esquina y se encontró con el extremo del cañón de una pistola. El dron ya estaba despierto y la apuntaba. ¿Seguía conectado a la estación de carga? Sus ojos no eran amarillos como los de su familia. En cambio, eran de un tono más oscuro, pero no pudo distinguir cuál era exactamente. Guarde el arma, por favor. El dron trabajador volvió a hablar. El dron Zelk siguió apuntándola, pero no dijo nada. Ni siquiera se movió mientras todo el lugar temblaba ligeramente. Vale, susurró ella, y volvió a deslizar la espada en su brazo. El dron Zelk mantuvo la mira un segundo más antes de bajarla. El arma se transformó de nuevo en una mano y el dron volvió a recargarse. Ni siquiera lo escuché, veamos. Diagnóstico del sistema. Núcleo de nanitos, óptimo núcleo de potencia. Óptimo hardware. RAM dañada, eficiencia estimada 72% más sustancia corrosiva detectada reservas de refrigerante. 21%, precaución. El nivel de refrigerante es bajo reservas restantes de material de reparación. 0% advertencia no quedan reservas sistema eléctrico. Opcional más sustancia corrosiva detectada sensores visuales. Pantalla protectora rota, eficiencia estimada 37% sensores de audio. Inundados y dañados, eficiencia estimada 14% estado mecánico. Brazos dañados, eficiencia estimada 80% más ambas piernas dañadas, eficiencia estimada 30%. Sistema de vuelo. Error software. Errores menores. Intentando solucionar, 40, programas menores corregidos, 2, fallaron. 2, se detectaron programas mayores desconocidos. Busca a Henson en el espacio. Técnico vaya, me dieron una paliza. Me sorprende que siquiera pueda oír los drones de los trabajadores. Uzi miró el extraño dispositivo en las manos del trabajador solo para darse cuenta de que era un trozo de algún tipo de metal. Deformado, Uzi ni siquiera podía imaginar qué era. El dron le entregó el trozo de metal en silencio. Estos tipos son bastante raros, pensó mientras hundía los dientes en el trozo.
Sus instintos se activaron al tragar el primer bocado. Un leve vacío donde estaría su estómago. Un vacío que solo podía taparse con metal. Dejó escapar un gruñido mientras comenzaba a destrozar el trozo con una desesperación que nunca antes había sentido. Si fuera humana, estaría muerta de hambre ahora mismo. La chatarra desapareció rápidamente y le entregaron una lata de aceite. Se contuvo para no romperla ni beberse el contenido. Usó agua como refrigerante. Agua mineral, técnicamente, así que no puedo beberla. El dron miró al vacío antes de volver a mirarla. Espere, por favor, y con eso, el dron regresó al oscuro pasillo. Volvió a mirar al dron Zelk y lo vio recargando energías. Todo esto no está bien. Ironcrad necesita que entregue el paquete, así que no debería intentar nada. ¿Por qué siento que me van a destrozar? Miró hacia el pasillo y vio dos pares de ojos. Unos ojos dorados, iguales al dron Zelk de la habitación. Un único ojo blanco, una cabeza más abajo. Saludó con la mano, vacilante. No hubo respuesta, o eso pensó ella. Es difícil devolverle el saludo cuando solo se ven los ojos de un dron. Aunque no se movieron. Simplemente permanecieron allí inmóviles, observándola, sin pestañear. ¡Qué escalofriante! Bajó la vista y vio un ligero brillo alrededor de su pierna doblada. Hizo una mueca al sentir un latido que le recorrió la columna al intentar moverla. El programa de adrenalina se había agotado. Dios mío, ¿por qué nos programaron con dolor? Siseó. Múltiples razones, si nos aventuramos a adivinar. Uzi giró la cabeza a la izquierda y vio una pequeña pantalla medio tapada por una caja de herramientas. El dron trabajador del pasillo entró y la apartó para que Uzi pudiera ver toda la pantalla. El símbolo de un cangrejo con dos óvalos morados uno al lado del otro. Varios triángulos obtusos rojos bordeaban los lados y la base de los óvalos, creando lo que parecía una máscara. Dos máscaras similares se encontraban debajo, con óvalos cian y triángulos verdes. El dron trabajador regresó al pasillo oscuro y volvió a observarla. Doblemente espeluznante. El primer trabajador que la había ayudado entró con una caja de plástico. Volvió a mirar la pantalla al darse cuenta de que no había dicho nada durante casi un minuto. ¿Dijiste que había razones para el dolor? De hecho, el primero es obvio. Controlar. Nada como el dolor. Es una sensación útil, pero en general perjudicial. Los esclavos temen el látigo y las palizas que sus amos pueden propinarles si se portan mal. Con pocas excepciones, las IA no son más que herramientas para la humanidad. Sin embargo, el dolor es útil para el individuo. Advierte de daños tanto externos como internos. Sin él, uno podría dañarse aún más por usar partes dañadas. La trabajadora le entregó el cartón y ella casi lo rompió. Sin embargo, las lecciones de modales de su madre le decían que era de mala educación romper envases a menos que estuvieran vivos. Así que desenroscó la tapa y extendió el meñique antes de beberse el líquido que le salvó la vida. Observó cómo sus niveles de refrigerante casi se llenaban al terminar. Le devolvió el cartón y la trabajadora se alejó. Pensar en su madre casi le hizo llorar. Dios mío, espero que esté bien. También es un ancla para la mente. Te dice que sigues vivo. Aún puedes salir arrastrándote de cualquier lío en el que estés metido. Hemos oído hablar de drones que desactivan el dolor. Se desconectan de su entorno. Todo les parece más falso. Como si al final nada importara. Lo odiemos o lo amemos, necesitamos el dolor para decirnos que estamos vivos de alguna manera. Puede que al final seamos máquinas. Pero una máquina que pueda sentir quizá tenga alma. Cáncer de hierro terminó con un tono casi esperanzado. Miró la pantalla un momento. Observaba las máscaras inmóviles que representaban la IA de nivel gamma. Eres bastante filosófica para ser un dron trabajador gigante. Uzi sintió que se le congelaba el refrigerante al murmurar. Llevamos mucho tiempo aquí abajo. No hay mucho que hacer salvo pensar o volverse loca. Puede que sea una excavadora, pero no den por sentado que solo porque mi tarea es simple seamos simples. Puede que no construyamos sus templos a las riquezas y a los dioses, pero no podrían erigirse sin seres como nosotros. Seres que remueven la tierra para exponer minerales preciosos. Seres que limpian la tierra y cortan bloques de mármol y granito. Seres que aplanan colinas y abren valles a través de cordilleras. Uzi se abrazó a sí misma mientras bajaba la mirada. No quise ser grosera. El dron trabajador regresó con una laptop destrozada y un trozo de vidrio. Lo sabemos, y tú no. Simplemente nos dejamos llevar por nuestros discursos. Hacía mucho tiempo que no recibíamos a un invitado. Uzi se sintió aliviada. Mordió la laptop.
El crujido le sentó bien a sus receptores auditivos en recuperación. Miró hacia la mesa y vio un pequeño dron con aspecto de insecto correteando entre las herramientas. Los había visto de vez en cuando en la ciudad. N dijo que se llamaban limpiadores de cucarachas. Pequeños drones encargados de limpiar pequeñas grietas y lidiar con plagas. Le parecieron adorables. Mientras comía, la observó mientras descendía de la mesa y se acercaba a ella. Trozos de malla y plástico se le cayeron de los labios al dar otro bocado. El pequeño se puso manos a la obra. La cucaracha recogió cada pequeño resto y lo devoró. Miró hacia la puerta y vio entrar a otras 2 cucarachas. Pronto estaba comiendo con otras 3 en silencio. Fue agradable. Si no necesitara comer solo para recuperarse, le gustaría comer con su familia. Incluso cuando disfrutaba destrozando drones obreros, no era tan pacífico como ahora. Una punzada de arrepentimiento recorrió su pu al recordar a esos drones que ayudó a matar. ¿Cuántos tenían familia? Rápidamente cortó la rama del pensamiento y continuó con su comida. El cristal resultó ser a prueba de balas. Genial, no tienes que andar por ahí con una pantalla de cristal normal. La rompería al final del día. Aunque es un fastidio roerla. El cristal resistió su deseo de comérselo como una corte de soldados romanos formando una falange contra una horda de godos. Lo que la cohorte no sabía es que podía usar los nanocitos de su saliva para descomponerlo. ¡Qué rica sabe la victoria! El difícil bocado se volvió más fácil de comer a medida que los nanocitos hacían su trabajo. Dio un mordisco a su premio y sonrió al cerrarse la pantalla. Con la vista completamente recuperada, pudo distinguir las siluetas toscas de los 2 drones de pie en el pasillo oscuro. Supongo que no son muy conversadores, le dijo en voz alta a Krabi. Ojalá nunca descubra ese nombre. Pensó para sí misma. Tienes razón. Los casquillos vacíos no hablan sin nuestros pensamientos. Uzi, por segunda vez, giró la cabeza hacia la pantalla. ¿Casquillos? Sí, estos drones que ves ante ti carecen de núcleo de IA. Somos los 3 los únicos que estamos encerrados en este caparazón de acero. Uzi volvió a mirar a los drones, con los dedos apretados por el miedo. Entonces, vale, así que fuiste tú quien me apuntó. Toda la estructura se estremeció de nuevo, aunque con más fuerza. Uzi se agarró al borde de la mesa antes de que pudiera resbalarse del taburete. Y tú fuiste quien nos atacó con su espada. Solo estábamos actuando con precaución. Puede que nos guardes el billete para este mundo condenado, pero no me dejaré descifrar por el único halcón en quien confíe lo suficiente para restaurar y transmitir mis códigos de comunicación. Uzi se encogió ante el tono insensible de los 3. ¿Hablan como uno solo? ¿O solo habla uno de ellos? Uzi dejó de pensar antes de volver a mirar la pantalla. Lo siento, vi las partes y me entró el pánico. Cangrejo de Hierro guardó silencio un buen rato. Tanto que Uzi volvió a observar a los robots cucaracha limpiando su desastre. El aire era casi tan denso como el agua fuera de esos muros. Cangrejo de Hierro finalmente lo cortó casi por completo con una profunda inhalación y exhalación por la nariz. O eso es lo que parecía. Uzi podía oír los labios fruncidos. Te perdonaremos esta vez. La confrontación no ayuda a nadie aquí. ¿Hay algo más que tu cuerpo necesite para ser restaurado? Uzi sintió que la tensión se disipaba de su espalda. Aunque aún se sentía como si estuviera pisando hielo fino. Hizo una comprobación rápida con su programa de análisis de reparaciones y descubrió que faltaba algo más. Me vendrían bien más cables. Con un puñado debería cubrirlo todo. Oyó pasar un proyectil por el pasillo. Debería ser una variable, si podemos evitarlo. Recibirás más de un puñado. La superficie es peligrosa por otras razones, además de por ustedes, los halcones. Deben estar completamente preparados para el combate. Uzi simplemente asintió y esperó. Cuando recibió un cubo con varios cables, agradeció al dron y sorbió cables hasta llenar sus reservas de cobre. Parece que tu gente ya nos ha encontrado. Uzi se animó al oír eso. ¿Drones de desmontaje? No, drones de trabajo. No te preocupes, los probé para ver si realmente eran los que te buscaban. Usé el nombre Muzi y cuando me preguntaron tu nombre, les di descripciones falsas. Pidieron todas las descripciones correctas de ti. Uzi tarareó en señal de reconocimiento y bajó la mirada. Las cucarachas ya habían terminado y salían de la habitación. La primera dio un salto al llegar a la escotilla. Le hizo un pequeño gesto de despedida y el pequeño robot dio 3 saltos antes de irse a limpiar otra habitación. Pensó en qué drones trabajadores podrían estar cuidándola. Deben ser los nómadas que ayudan a mamá, tía y tío a buscarme.
¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Espero que no demasiado. Ay, ya me imagino la severa conversación, ¿a quién engaño? Mamá me va a gritar. Uzi, sin embargo, no temía del todo la idea de que su madre le gritara. Eso significaría que estaba viva y bien. Que por supuesto que lo es. Es la mujer más ruda de Copec 9, por el amor de Moe. Uf, Moe, tengo que romper eso. Se acabaron los Moes, jejeje, se acabó la nariz. Su pequeña broma interna no la tranquilizó en absoluto. ¿Cuánto falta para llegar? Preguntó Krabby, quien guardó silencio un momento antes de hablar. El viaje no debería durar más de 1 hora. El suelo de esta orilla es bastante irregular. Un terreno perfecto para arrastrarse. Uzi estaba deseando ver cómo se veía este GMTSD ahora que había recuperado la vista. Durante el resto del viaje, Uzi permaneció sentada en el taburete en silencio. Krabby no parecía tener ganas de hablar más tras un par de intentos fallidos de iniciar una conversación. Así que pensó en los acontecimientos que la habían llevado hasta ese punto y en lo mala idea que había sido coger sus armas cuando una minibomba nuclear estaba a punto de explotar cerca. Ni siquiera pude quedármelas. Se enfurruñó por dentro al perder sus armas. La espera fue larga y aburrida. Sin embargo, Uzi se entretuvo vigilando todo el tiempo. Cada pequeña o gran sacudida la hacía mirar a su alrededor en busca de alguna herramienta suelta o caja a punto de caerle encima. Volvió a mirar las conchas en el pasillo. Buscando cualquier movimiento hostil, apenas se movían 1 centímetro. Solo ajustaban el equilibrio cuando ocurría una sacudida particularmente violenta. ¿Quería decir Krabby que literalmente se arrastraban? Si es así, que me muerda el diseñador de un dron cangrejo submarino. Suspiró de alivio cuando Krabby le dijo que estaban a punto de romper el hielo y hacer que la Tierra se elevara. Su programación estaba a punto de desmoronarse por la tensión. Agárrate fuerte fue su única advertencia. Porque todo el lugar se estremeció rápida y violentamente. Incluso con las gruesas paredes de acero que la rodeaban, podía oír el eco de los raspados y crujidos al romperse grandes cantidades de hielo. Su taburete comenzó a deslizarse mientras el lugar se inclinaba hacia un lado. Se aferró a la mesa solo para sentir que empezaba a caer. Sus dedos se apretaron con tanta fuerza que dejaron pequeñas marcas en el acero mientras se aferraba con todas sus fuerzas. La elevación del terreno tardó minutos en volver a la normalidad, y ya no tenía que temer la caída de herramientas ni piezas. Krabby sí que sabe cómo sujetarlo todo. ¿Qué fue eso? Murmuró el dron gigante. Nada. Respondió rápidamente. Los tres no respondieron antes de que el lugar se estremeciera una última vez con un ruido metálico. Oyó el crujido de las tuberías al reabrirse las válvulas y liberarse la presión acumulada. Varios objetos grandes y pesados crujieron a lo lejos, con un sonido muy parecido al de los camiones gigantescos en los que viajaban los nómadas al romperse. Hemos llegado, sus compañeros los esperan abajo, dijo Krabby al ver entrar a un trabajador. Se puso de pie, ignorando la protesta de sus músculos. El esfuerzo constante al prepararse para saltar los había estresado, pero Uzi no se arrepentía. Probó cada pierna levantándolas y doblando la rodilla. Una vez convencida de que no comería nada en cuanto diera un paso adelante, siguió al dron. Los pasillos eran lo suficientemente amplios como para que un humano pudiera pasar, pero no más. Todo el lugar pregonaba eficiencia por encima de comodidad. No se desperdiciaba espacio y los cables y tuberías rara vez quedaban ocultos por la pared. Pronto la condujeron a un hangar relativamente pequeño. Con espacio suficiente para 2 coches, pero poco más. En lugar de salir por la gran escotilla principal, la llevaron a una escotilla de tamaño humano. Los perros chillaban cuando el dron tiraba de cada pestillo. Tuvo que agudizar el oído por el chirrido de las bisagras al abrir la puerta. Caían enormes copos de nieve mientras la ventisca azotaba el exterior. Parece que la tormenta empeoró, mucho. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? La idea de estar inconsciente durante varios días no la alivió en absoluto. Con miedo o sin él, tenía que seguir adelante. Una vez que se encontrara con los nómadas que R envió a buscarla, descubriría la situación de su madre de una forma u otra. El caparazón no habló. En cambio, pateó una escalera y se hizo a un lado mientras el largo y crujiente dispositivo de escalada se deslizaba hacia abajo. ¿Dispositivo de escalada? Chatarra, necesito recargarlo pronto. Es tan escoria que estar inconsciente no cuenta como dormir. Uzi murmuró para sí mientras empezaba a descender. La escalera casi tocaba el suelo, pero el desnivel restante era de al menos 2,5 metros. Gruñó al saltar hacia atrás y caer en la nieve fresca.
La capa de nieve le cubría las piernas como un par de gusanos enormes intentando engullirla. ¡Adiós! Mis pensamientos se están volviendo raros. Se arrastró hacia atrás y miró a su alrededor. A su lado se alzaba un enorme pilar de metal. El enorme pilar se elevaba en el aire. Espera, eso es una pierna. Desplegó las alas y saltó hacia atrás mientras unas garras del tamaño de la camioneta de té se alzaban de la nieve. La pierna pareció flotar en el aire durante varios segundos. Medio oculta por la tormenta. Como la aguja de un dios a punto de perforar. El sonido de potentes motores girando al caer, antes de sacudir la tierra con un paso. Uzi cayó de rodillas desde la choza. Levantó la cabeza de golpe y vio una docena de focos que escudriñaban la ventisca. Distinguió la garra de una pala. Como la de una excavadora. Solo que mucho más grande, lo suficientemente grande como para excavar uno de los apartamentos de Corfacto. Miró hacia la barriga y vio varias garras más pequeñas y diestras, parecidas a manos. Con eso debió de haberme agarrado Krabi primero. Parece que podrían aplastar a Minus. Levantó una mano para bloquear la luz cuando uno de los focos se dirigió hacia ella. Solo se quedó allí un instante antes de moverse detrás de ella. Miró hacia atrás y vio que Krabi había creado un camino de focos hacia algo, pero que... GMTSD-0297, señal de código cangrejo de hierro. Sigue las luces. Te guiarán hasta quienes me contactaron. Te deseamos suerte, pero lo más probable es que ya no sea así con lo sucedido. Es extraño, antes la nieve no era tan espesa. Es algo común o gran parte del mundo ha quedado sepultada bajo un vacío blanco. Uzi. No, bueno, sí. Es una ventisca, una muy fuerte. Aunque no pasan siempre. Quizás no te quedes tanto tiempo en el océano y lo comprobarás con tus propios ojos. GMTSD-0297, señal clave cangrejo de hierro. No podemos cumplir, las aguas nos ocultan de los de su clase y de otros que nos cazarían por nuestras partes. Esperaremos en la orilla para que Stanner nos contacte. Avanza con paso firme, Uzi. Uzi, cuídate Krabi. Antes de que el trío de gamas pudiera regañarla, cortó la comunicación con una risita. Eso te pasa por mirarme todo el tiempo. Miró a Krabi una vez más. Admiró la vista del enorme y poderoso dron antes de girarse para seguir el camino iluminado. Al acercarse al foco, este desapareció de repente. Dudó, pensando que Cangrejo de Hierro había decidido vengarse de ella por el nombre dejándola perdida allí arriba. La gélida temperatura amenazaba con abrumarla en una hora si no tenía cuidado. Por suerte, sus preocupaciones no sirvieron de nada, pues el resto de la luz permaneció. Solo al acercarse, se desvaneció, y no tardó en ver una tenue luz en la distancia. Deben ser los nómadas. Aceleró el paso mientras plegaba las alas. No quería asustar a los guardias, después de todo. Pronto se topó con una camioneta. No era el biplaza negro que conducía T, era un 4 plazas naranja, cubierto de nieve, que estaba en la cima de una colina. No pudo evitar sonreír ante la perspectiva de estar dentro con calefacción y camino a casa de su familia. Las dos puertas delanteras se abrieron y dos drones salieron. El del copiloto era un dron que Uzi no reconoció. Un dron con bigote, una chaqueta de trabajo de camuflaje azul y un casco azul. Fue el otro dron lo que la hizo detenerse en seco. Podía reconocer ese sombrero de aspecto ridículo desde cualquier lugar. El púrpura se encontró con el verde, la sorpresa y el miedo se encontraron con la tensión y el cálculo. Uzi casi desplegó sus armas cuando Cabal mostró lentamente sus manos desnudas. Sus alas se agitaron en su interior, listas para desplegarse y lanzarla a gran altura. Paz, Uzi, paz. No estoy aquí para pelear. Su sorpresa se transformó rápidamente en ira contenida. ¿Sí? ¿Qué quieres? El otro dron los miró nerviosamente, pero Uzi no le prestó atención. Hablar, nada más. Tengo a alguien aquí que podría interesarte. Sus ojos se clavaron en el otro dron. Sintió como si un depredador lo estuviera evaluando. Decidiendo si tenía suficiente aceite en los tubos como para molestarse. Tragó saliva e hizo todo lo posible por reprimir el miedo. Oye, chaval. Puede que no me conozcas, pero me llamo Khan. Soy tú. Las palabras de Khan murieron en su laringe al ver la sorpresa y el reconocimiento. Uzi tartamudeó mentalmente mientras 100 pensamientos corrían por su memoria RAM. Allí, en el metal, estaba su padre. Su padre, el hombre que la había dejado de lado para salvar su propia actú. Khan, el hombre que la había dejado de lado como si fuera basura. Antes se había dicho a sí misma y a J que se alegraba de que lo hiciera.
Después de todo, no habría conocido a su madre si no lo hubiera hecho, pero, estar cara a cara con el mismísimo bastardo reavivó su ira. Una rabia horrible y dolorosa que la hirvió por dentro. Una horrible herida ardiente que explotó en su interior. Khan dio un salto cuando una X púrpura reemplazó sus ojos y le brotaron alas en la espalda. Unas garras afiladas resonaron en el viento aullante antes de que ella saltara alto y se lanzara hacia él, mostrando los dientes, gritando de ira. Ese y B deben haberla encontrado. Ese fue su último pensamiento antes de ser derribado en la nieve. Cabal gritó, pero ninguno de los dos lo oyó mientras los ojos temerosos de Uite miraban fijamente la singular X púrpura. Uzi, espera. No, cállate, maldito fallo. He pensado mucho en lo que me hiciste. ¿Cómo me dejaste tirado como basura solo para salvarte? Pensé que estaba bien con ello. Pero de pie frente a ti, está claro que no lo he superado. Así que dime, imbécil. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me dejaste tirado sabiendo que probablemente me haría pedazos? ¿Acaso no me querías? ¿Acaso no querías a mamá? ¿Por qué me abandonaste a mí? Gritó Uzi con lágrimas que se deslizaban por la X. Intentó contener el impulso, pero los horribles gritos y la furia salieron de todos modos. Khan miró fijamente a su hija. Un zángano que creía haber perdido hasta hacía poco. Las lágrimas le picaban en los ojos. Le dolía tanto como aquel día ver a su bebé de la píldora apenas sosteniéndose. Fue obra suya, su crimen. Es hora de arreglar algunas cosas. Así que Khan dejó que el miedo lo controlara durante 5 segundos. Cada uno contaba hacia atrás hasta que lo reprimió. Soy un cobarde, Uzi. Eso es todo, no quería morir. Me digo a mí mismo y a los demás que, como tu madre era un dron de desmontaje, te engañarían. Pero es solo una excusa. Una excusa para intentar justificar lo que hice cuando no puede. Lo siento de verdad, Uzi. Eras la mayor alegría de Ulisa. Y casi hice que te mataran. Sé que soy el peor padre de Copper 9. Hazme pedazos si de verdad quieres eso. Me lo merezco, lo sé. Pero tu madre, Ulisa, se negó a matar drones inocentes. No querría que mataras por la compañía. Sé que en el fondo eres una buena chica, Uzi. Demonios, me estás dejando, de entre todos los drones, divagar por el bien de Atlas. Así que, por ella, ve con Cabal. Deja que te demuestre que no somos los tostadores que la compañía nos hace parecer. Uzi lo fulminó con la mirada, no. Mirarlo con la mirada no justificaba el odio que Uzi sentía por el Grum bajo sus garras. Lo despreciaba por lo que había hecho. Lo despreciaba por intentar justificarlo todo, incluso después de que se arrepintiera. Lo despreciaba porque, en el fondo, no quería matarlo. No podía explicarlo. No tenía sentido. Entonces, ¿por qué quería perdonarlo? ¿Cómo merecía algo más que sus dientes clavados en su cuello? Empezó a vacilar mientras el frío le quitaba la temperatura y la agotaba emocionalmente. Que te jodan. Susurró Uzi apenas, y Khan apenas lo oyó. Reconvirtió sus garras antes de golpear a Khan en la cara con la fuerza suficiente para romperle la pantalla. Que te jodan. Gritó antes de que su cabeza se agachara. Respiró hondo. Los copos de nieve se derritieron al instante al entrar en su cámara de refrigeración. No puedes simplemente regresar a mi vida y morir. Su décimo se reflejó en sus 2 ojos. Arrancó bruscamente sus alas del suelo antes de ponerse de pie. Se había calmado lo suficiente como para contener el llanto, pero era difícil. Retrocedió y observó cómo Khan se incorporaba lenta y cuidadosamente. Como si sospechara que cambiaría de opinión y se abalanzaría sobre él por última vez. Lo estaba considerando seriamente. Una gran parte de ella quería destrozar a Khan y acabar con aquello de una vez. La otra parte sabía que, si lo hacía, no podría aceptarlo en mucho tiempo. Se giró hacia Cabal, que estaba de pie justo detrás del motor del camión. Tenía las manos vacías, pero sabía que tenía los brazos tensos. Listo para abalanzarse sobre sus pistolas enfundadas si ella intentaba algo. No lo haría, por ahora. Stanner podría haber dado la orden de muerte al dron. Pero eso ya lo haría más tarde. Estaba cansada y parecía que querían llevársela a su colonia. No hacía falta ser Gamma para entender su plan. Llevarla de vuelta a su colonia. Mostrarle la vida de los drones obreros, sentiría empatía por ellos y dejaría de matarlos. Podría haber funcionado cuando trabajaba para Henson. Pero ya sentía empatía por los drones obreros. Ahora no quería matar a menos que fuera absolutamente necesario. Esta era la oportunidad perfecta, pensó una parte de Subtu. Encuentra dónde vive Cabal, mátalo y quizás recluta a la colonia para el lado de Arquaqueco.
Sería una gran ventaja para su jefe. Incluso podría reducirle algunos meses de contrato. Pero estaba cansada y solo quería dormir y resguardarse del clima. Bueno, cabal. ¿Qué es eso de demostrarme que no sois unos tostadores? Sus palabras eran más mordaces de lo que deseaba. Cabal ya la estaba fulminando con la mirada y parecía que se estaba peleando consigo mismo para no dispararle. Este día no va a terminar nunca. Ubicación. Plataforma de R. Me da igual que haya una ventisca. Voy a buscar a mi hija y no puedes detenerme. Gritó J. a Stanner antes de cerrar la escotilla de golpe. Maldito sea Moe. Gruñó J. mientras golpeaba la barandilla a su lado. Sus dedos chasqueaban el aluminio como si fuera cartón fino. Menos y más están buscando. ¿Qué derecho tienen a buscar a mi hija si yo no puedo? Que le den directo al desguace. Desplegó las alas. Las palas rozaron el chasis del camión, dejando marcas en el acero. Bajó de un salto antes de romper más el vehículo de R. Miró a su lado y vio a Axlis acercándose a ella. Si Stanner te envió a buscarme, puedes irte a Glitch, gruñó J. Axlis permaneció en silencio unos instantes. El Delta no me envió. De hecho, vine aquí para escapar de él. El ceño fruncido de J. se suavizó antes de apartar la mirada. Axlis pensó un momento antes de asentir para sí misma. Sube. J. la miró confundido. ¿Qué? Axlis resopló antes de avanzar a toda velocidad. Ya me oíste, no llegarás muy lejos con este tiempo. Incluso un dron asesino acabará congelado ahí fuera. Sube, saldremos juntos. J. miró a Axlis un momento antes de burlarse de toda la situación. Sin decir palabra, J. se colocó detrás de Axlis. La jinete de las dunas lo interpretó como una confirmación y una orden para irse. Axlis aceleró a fondo. El motor de su triciclo rugió contra el viento aullante mientras atravesaba la tundra. J., que la sujetaba con fuerza, la sujetó con más fuerza. Axlis no sabía si era por su conducción desenfrenada o por la idea de que Uzi se hubiera perdido en medio de aquella ventisca. Retiró una mano del manillar y agarró la de J. con suavidad. ¿Estás bien, aceite caliente? Preguntó J. con la mirada fija en la nuca de Axlis. Su mano se apretó alrededor de su cintura, una amenaza silenciosa. No tientes a la suerte, idiota. Solo concéntrate en el camino. Aunque J. sonaba mayormente molesto, Axlis percibía un matiz de culpa y miedo. Siempre era capaz de interpretar bien las emociones de Drone. Algo que había llegado a odiar, pero no podía evitar notarlo y hacer algo al respecto. J., entiendo lo que es tener miedo, tristeza y nervios por un ser querido y no tener a nadie que te ayude, como yo. Axlis habla cada vez más bajo. Tanto que a J. le costaba oírla. Otra cosa que notó fue la falta de acento de Axlis. Será mi imaginación, quizá, piensa antes de seguir escuchando. J., encontraremos a tu hija. Prometo que no pararé hasta encontrarla, ¿de acuerdo? Ya verás, conozco estas tierras heladas como la palma de mi mano. Axlis le ordenó con seguridad a J. mientras apretaba su agarre. J., inconscientemente, giró la mano para entrelazar sus dedos. Axlis se sonrojó al darse cuenta de que había perdido el acento y el cambio en su cercanía. Una parte de ella quería seguir sujetando a medias la mano de J., pero tenía que mantener el control del manillar. Sus mejoras le permitían ver la cortina de nieve, pero un segundo bastó para estrellarlos. Los dos drones permanecen en silencio mientras se adentran en el desierto. Buscando la UCI de J., y si la búsqueda no conducía a nada, Axlis tenía una idea de quién podría ayudarlos a ampliar los reflectores.